Bueno, pues buenas tardes. En primer lugar, agradecer a la gente de Avantic que nos está acogiendo hoy por aquí. Eran ustedes dos, ¿no? Muchas gracias por acogernos. De los que estáis aquí hoy, ¿todos conocíais el grupo de antes o no? ¿Quiénes no lo conocían? Vale, ¿alguien que le dice? Sí. No, sí, lo conocí. Bueno, pues si hago yo una intro del grupo. Sí, dale. Vale, bueno, básicamente este grupo empezó hace muchos años, como 12 o 13. Me di la cuenta, sí. Hemos tenido épocas de más actividad, menos actividad, y siempre ha sido la idea pues compartir un poco experiencias, inquietudes entre nosotros, animar a todos los que estamos en el grupo a participar, proponer charlas, debatir. La idea también de estas sesiones es que se genere debate y conversación que sea enriquecedor para todos. Y antiguamente solíamos hacer bastantes sesiones en la Universidad de La Laguna y después hemos intentado transitar a las empresas de la isla para un poco promover también más sinergias en el ecosistema, pues también que nos conozcamos profesionales, empresas y bueno, pues intentar crecer todos juntos, ¿no? Entonces, la idea, los pilares del grupo son tanto el Agile Software Development, ¿no? El desarrollo ágil de software, que ahora ha tenido sus etapas más brillantes, sus etapas un poco más... No sabemos si está muerto. No sabemos si está muerto o no, como dice Fran. Pero yo creo que los principios sí están muy vivos, ¿no? Entonces lo que nos centramos nosotros en los principios, ¿no? Cuando algo se hace mainstream siempre se tiende a pervertir el término, ¿no? Pero los principios están muy vivos y muy vigentes. Y además eso, el que se haya hecho mainstream, pues es una buena señal, pero tiene sus consecuencias. Y luego también la parte de craftsmanship, pues le hemos intentado dar un enfoque a la parte de coding dojos, catas, que de hecho justo vamos a tener una. El viernes. El viernes. En la oficina de Ligma, ¿no? Sí. Bueno, no sé si en la oficina Ligma, pero es en el mismo edificio de la Universidad de La Laguna y en la torre de química. De química, ¿no? Sí. Exacto, la torre química. La no recuerdo qué planta era, pero se encuentra fácil. Entonces, bueno, están las dos componentes, ¿no? La parte más de Agile, más de gestión, incluso de innovaciones tecnológicas y tal, pero un poco más desde el punto de vista más teórico o experiencial, y luego la parte más hands-on con las catas y el código. Entonces, bueno, antes de que vayas a entrar allí, sí. ¿Alguien tiene problemas con que grabemos la sesión? Porque las estamos grabando, ahora estamos solo grabando a Rome, pero bueno, me lo recordó Guillermo, entonces si no hay ningún problema, si podemos tomar fotos, si alguien no quiere me dice, yo no quiero ser famoso. ¿La cámara es esta tan chiquitita? Sí, Wow. Tecnología punta, ¿eh? Bueno, era eso, listo, gracias. Fue buena aporte, sí. Una observación también de la charla, me pueden parar en cualquier momento, levantan la mano, la idea es que sea muy participativo, que podamos debatir. Al final tendríamos un tiempo para debatir específicamente, pero bueno, me pueden parar en cualquier momento. Sí me gustaría, antes de empezar yo con la sesión, hacer una ronda muy breve, que cada uno diga nombre, dónde trabaja, un poco más, ¿no? ¿Por qué está aquí? Entonces, si quieres empezar, Guillermo. Bueno, yo soy Guillermo Fuentes, soy socio de Avantic Estudio de Ingeniero. Bien. Estoy en mi casa. Y yo soy director de tecnología y bueno, llevamos ya bastantes años que se empezó la parte de agilismo aquí. Algunos de los fundadores de allá en Canarias estaban aquí y bueno, un tema que como digo, se adapta a la práctica y se usa la parte que más sentido tiene. Genial. Bueno, yo soy Andreina, la que da un poco fastidio por el método a veces, últimamente menos, pero bueno, estoy aquí un poco porque soy parte también de la comunidad y un poco me gusta siempre pues aportar ideas y también es un espacio para escapar de casa ya que teletrabajas, así que bueno, qué mejor que pasarla con amigos y compartir conocimiento y pasarla bien. Bueno, no sé si tengo voz. Mi nombre es Víctor Durán, yo soy socio de Avantic y bueno, llevo parte de gestión y también de dirección de proyectos tecnológicos y mantenimiento. Soy Michael Gurian, tengo una consultora especial de gestión de negocios especializado en productividad. Con el gobierno hicimos 2 informes sobre la productividad de las empresas canarias en 2007 y 2014
ahora el año pasado hicimos bueno, está a punto de salir, pero los datos son del año pasado, sobre la proyección en la restauración. Muy interesante con la tecnología. Y nada, yo soy francés de París. Llegué a Canarias en 2004 y eso, así que fue muy dentro del tejido empresarial. ¿Y cómo se llama la consultora? Regime. Bueno, pues yo soy Raúl Hernández, algunos me conocerán como Doctor Scrum, ¿vale? Y bueno, pues llevo con el tema de la agilidad desde el año 2004 y desde el año 2011 haciendo formaciones y consultoría en todo este área. Y bueno, más formador oficial de Scrum Alliance y tal y cual. Y yo una muy buena charla de aquí. Seguimos por ahí. Soy Verónica, trabajo en Ibeña, una consultora, compañía de datos, y estoy en la parte de gestión de proyectos. Yo soy Alejandro, hasta hoy trabajaba como Senior Data Engineer en NTT y ahorita mañana comienzo una empresa que se llama Muse, que básicamente es un SaaS de gestión de hostelería. ¿Es una empresa local o...? No, es una empresa checa Tan que tienen sedes en todos lados. ¿Y en tu caso es una empresa local o estás en remoto? Están aquí, sí. Me llamo Benear, soy Java Developer o analista programador en Beatbox SL, que tenemos como cliente a IKEA. ¿Cómo se llama la empresa? Beatbox SL ¿Es una empresa local o nacional? O... es nacional y llevamos algunos software para IKEA, pero o sea, principalmente aquí en Canarias y en España, pero también en Santo Domingo y Puerto Rico. Y principalmente trabajamos en un ERP. ¿Pero trabajas en remoto o tenéis una oficina? No, tenemos una oficina en IKEA aquí, en la dentro Laguna. de IKEA. Sí. O sea, el próximo espacio que nos van a hacer para aquí, para Te vamos a tener, desahogar un poco a Guillermo. te vamos a tener en cuenta para Bueno, se puede proponer. Muy bien. Muy bien. Yo soy Jan Luis, yo soy programador de C# en Atlantic Technology, que es una empresa aquí de Canarias, que trabaja sobre todo para clientes, pero es una consultora para otras empresas como Lisa, el Cabildo, cualquiera realmente. Yo soy Fran Reyes, trabajo en Codesai y bueno, me dedico a formación, consultoría, desarrollo y nada, llevo ya muchos años dando el coñazo con esto. De hecho estuve en el grupo fundador de allá y bueno, pues. Bueno, pues muy bien. Genial porque así ya un poco nos conocemos todos y además rompemos el hielo para que me puedan interrumpir cuando quieran y no tengan problemas. ¿Y tú? Claro, ahora viene ya. Yo ya no me empiezo para hacer. Entonces, bueno, las slides están en inglés, pero como todo el grupo es español, pues la charla será en español, pero van a ver ahí en inglés. Eso es mi cuñita del Spanglish, dice. ¿Quién soy yo que me preguntaba? Bueno, mi nombre es Romén Rodríguez Gil. Soy ingeniero de software, formado aquí en la Universidad de La Laguna. Durante muchos años trabajé entre empresas locales, startups que yo fundé y demás, y en los últimos 7 años he trabajado exclusivamente en remoto para compañías americanas. O sea, aquí he puesto una slide donde un poco de mi trayectoria profesional. Arte Consultores es una consultora local que de hecho hace muchos años tuvimos algún proyecto con Avanti también. Estábamos en el mismo edificio. Sí, y cuando yo estaba en Arte, que eso fue 2012 por ahí, no me acuerdo exactamente qué era, pero algo había con Avanti. O ustedes tenían algún proyecto para el gobierno de Canarias y nosotros también, o si pecamos. Sí, pecamos. Ahí había un spin-off en Arte que es Start for You, donde yo trabajé también. Open Data Canarias es un proyecto que también trabajé. Luego, mi primera startup se llamó Turaweb, que fue un proyecto orientado a la recolección de datos para intentar proveer visualizaciones ricas y bueno, tengo un par de experiencias con el Instituto de La Laguna, el Departamento de Biología Vegetal de la Universidad de La Laguna, fue una etapa interesante también. Luego mi segunda startup, quizá donde más la mayor crecimiento profesional tuve fue Landproving. Tuvimos un producto, hicimos Vocabulary Notebook, tuvimos 30.000 usuarios en 30 países, algunos premios de innovación del Cabildo, del Gobierno de Canarias, Café Canarias, la Unión Europea. Una etapa muy interesante, llegamos a tener 12 personas en el equipo
Y bueno, esa etapa al final no conseguí hacerme rico, como pueden intuir. Y esa etapa pues concluyó, y después de ahí vinieron diversas etapas, una en Gaming TV, que fue una startup que estaba en el sur de Tenerife también, donde tuvimos toda la LVP, la Liga de Videojuegos Profesional. Era un clon de Twitch, en aquel momento Twitch justo iba a ser comprado por Amazon, nosotros empezamos en esa época. Y llegamos a tener también un volumen grande con streamers importantes como un chico que se llama XP, que tenía, cada vez que hacía streaming, 10.000 visualizaciones instantáneas en sus streams. Y unos retos de escalabilidad interesantes y bueno, una etapa también curiosa. Después voy a estar en un proyecto, bueno, estuve trabajando en una startup de Madrid que teníamos como cliente de la Liga Andesa y López de la Mutua. Hacíamos visualizaciones ricas en base a información obtenida en redes sociales, sobre todo en Twitter. Pues en la caja mágica proyectábamos, en el Open de la Mutua, en la caja mágica, proyectábamos en una pantalla información en tiempo real de quién creían que iba a ganar, si iba a ser Rafa Nadal, si iba a ser los oponentes, cosas de ese tipo, ¿no? Y pues para la Liga Andesa hicimos una experiencia colaborativa donde la gente podía votar el MVP de cada jornada y lo hacían a través de nuestra web y demás. Eso fue una experiencia interesante. Después tuve una época de querer buscar algo más tranquilo, estoy trabajando de nuevo en Platino, que es la plataforma de interoperabilidad de Gobierno de Canarias. Y cuando me volví a cansar de ahí, empecé a trabajar en 2018 en CloudBees, que no sé si alguien conoce CloudBees. Probablemente alguno conoce Jenkins. Y CloudBees es la compañía detrás de Jenkins, el CTO de CloudBees, Kosuke Kagaguchi, era el creador de Jenkins. Y bueno, teníamos más productos, pero Jenkins era el producto estrella. Tenemos grandes clientes como bueno, grandes bancos, muchas de las grandes compañías americanas de tecnología pues también utilizan Jenkins de una forma u otra, y nosotros dábamos un producto premium que llamamos CloudBees CI, y teníamos algunos productos que lanzamos en ese momento. Yo estuve sobre todo encargado de lo que llamamos CloudBees University, donde teníamos hands-on labs, cursos con hands-on, con ejercicios, donde creamos entornos con contenedores de Docker y ejercicios concretos que tenías que realizar, y utilizando Jenkins, configuraciones, los pipelines de Jenkins, cosas así. Estuve ahí 3 años, fue una etapa desde luego muy interesante. Mi equipo entero estaba en California, bueno, teníamos un compañero en Colorado, pero el resto del equipo estaba en California, yo solía viajar a menudo para allá. Y muchos de esos viajes solía pues, quedar con algunos amigos que vivían allá, y en concreto pues Víctor Mora, que es que fue originalmente un antiguo empleado de la Provin cuando fundé la startup, y él se fue después, muchos años antes de yo empezar a trabajar en Turo, él se fue a vivir a Estados Unidos, a trabajar a Turo. Yo solía, cada vez que iba para allá solía quedar con ellos y vernos y tal, y me estaban intentando convencer continuamente de que fuese a trabajar con ellos a Turo. Y si bien es cierto que Turo originalmente era una empresa muy office-centric, no eran nada creyentes del trabajo remoto, justo en 2021, con la pandemia todavía impactando nuestras vidas, ellos se habían ido a trabajar en remoto, y ahí me hicieron una oferta para poder trabajar con ellos en remoto, y desde entonces pues dejé CloudBees y me fui a trabajar con Turo. Turo es el mayor marketplace del mundo en peer-to-peer car sharing. Básicamente es el modelo de Airbnb trasladado a los coches. Nosotros operamos en Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Australia y ahora en Francia también. Turo ha adquirido una compañía que se llama Ubica y le hemos hecho un rebranding a Turo en Francia. El volumen, estamos hablando de una facturación en los billones de dólares, y un volumen no recuerdo el número de vehículos que tenemos ahora, pero en decenas de miles o cientos de miles de vehículos. Es algo muy, digamos, tenemos un tráfico que supera, estamos en los cientos de millones de peticiones al día, bueno, tenemos un volumen muy grande. Y bueno, llevo trabajando los últimos casi 4 años en Turo. Soy un poco yo en Turo estoy en el equipo de plataforma, pero bueno, hago tanto frontend como backend, y con mi rol de principal software engineer hago mentorship y participo en reuniones del equipo de leadership de Turo. Tenemos los 2 tracks de management y de IC, que eso lo podemos hablar si les interesa alguno, y a partir de cierto seniority en el track de IC también pertenecemos al equipo de leadership global de Turo. Entonces, cuando también hay labores de ese tipo. Entonces, un poco ese resumen mío por encima, ya que todo lo hemos presentado, para que tengan un contexto. Y bueno, desde hace muchos años escribo mi blog, tengo además un pacto conmigo mismo de escribir al menos un artículo interesante al año, o interesante para mí, pero bueno, que haya un artículo al año al menos. Y este fue mi artículo del año pasado, en diciembre del 24 lo publiqué,
Y además venía derivado de que en Turo estamos teniendo muchas conversaciones sobre cómo medir la productividad de los ingenieros. De hecho, bueno, ha habido justo unos layoffs hace un mes y ha habido también debate sobre la productividad del ingeniero. Entonces escribí este artículo como una forma de volcar mis ideas, porque no todo el mundo está necesariamente en la misma página, y una manera de yo obligarme a hacer un poco de research y de ver qué tenía más sentido, qué propuestas alternativas había y demás. Entonces, bueno, este artículo dio lugar a esta charla en la que estamos. Si alguno tiene curiosidad, pues está en mi blog. El blog está por ahí. Dejo el link en el meetup. Pues sí, lo puedes dejar en el meetup, sí. Y bueno, un poco el resumen de la idea mía que vamos a ver hoy, como digo, me pueden parar en cualquier momento, son 4 puntos y un resumen, y unas conclusiones, ¿no? El primer punto es hablar de esas métricas que son engañosas, que a lo mejor son las más sencillas en las que mucha gente cae y que probablemente no sean las más productivas o más... Con tu nivel de conocimiento y esta temática, debería estar llena la sala aquí, sobre este asunto, ¿no? Bueno, Eso lo podemos debatir en la cerveza. Eso no es la cerveza, también puede ser una... No lo hemos No es que hay promocionado... cerveza, si quiere cerveza se va a tomar No cerveza. lo hemos promocionado en exceso, la comunidad aquí no es muy grande, a lo mejor tampoco hay... Pero la empresa de software hay bastante últimamente. Sí, es un buen debate, como dice Andreina, yo creo que para la cerveza a lo mejor surgen más posibles puntos. Entonces, bueno, retomando, misleading metrics, métricas sencillas en las que mucha gente cae que pueden ser contraproducentes. El segundo apartado sería hablar de unas métricas que sean más, que tengan más complejidad, que tengan en cuenta más puntos de vista, que puedan ser más ricas y que nos puedan aportar más a nivel de medir realmente algo que sea más útil, ¿no? El tercer punto sería, en base a lo anterior, intentar definir un sistema equilibrado que se componga de varias fuentes de datos para intentar definir algo que sea un poco más balanceado. Y el 4, sin embargo, es plantearnos otra vez, ¿realmente necesitamos medir esto? ¿Vale? Es otro punto interesante que puede haber también debate con ello. Y para finalizar, pues haremos un poco de resumen de algunos conceptos clave de los que hemos hablado. ¿Algún comentario o pregunta hasta aquí? ¿No? Vale. Entonces empezamos con los pitfalls de las misleading metrics, o sea, con los problemas, los errores, la inaccuracy, la posible, digamos, maldades de las métricas que son engañosas, ¿no? Y voy a poner algunos ejemplos de métricas engañosas y de experiencias que han pasado ya en la industria del software y de la tecnología desde hace muchas décadas. Y sin embargo, una vez y otra vez seguimos cayendo en los mismos errores. Una clásica era el número de líneas de código producidas. A lo mejor los que lleven más años en la industria les sonarán historias como la de IBM o la de Apple con el equipo de Lisa. En los años 80 IBM empezó a tener un programa donde daban incentivos o bonus a las personas que más líneas de código escribían por cada mes. Si Fran escribía 50 líneas de código en ese mes y Guillermo 2000, pues Guillermo iba a tener un bonus mucho superior al de Fran, ¿no? ¿Alguien de los que estén por aquí que me quiera hacer un comentario? ¿Alguno intuye? Sí. ¿Alguno cree que es una buena métrica esa? Nada, que eso solo llevaría al mal diseño. O sea, de tener todo a lo mejor en una super clase y un montón de comentarios y un montón de partes en blanco. Nos lleva a la catástrofe. Alguien que tenga algún punto. Tanto con unificar no, pero sí es verdad que puedes ver a gente que en semanas no tiene una línea de código. Ajá, eso es un O contrapunto, sea, no es eso, pero hay gente que no... Recientemente incluso estaba viendo un artículo sobre esto, sobre gente que no hace una línea. Y casualmente el año pasado, una empresa que estábamos en UTE, un trabajador que tenía, digo, es imposible que esté trabajando hace un mes y pico que no sube, o sea, subió 3 líneas de código y eso, en un mes y pico. Entonces es un punto interesante,
demasiado. Sí, no, eso que precisamente apuntando a lo que él dice, estas métricas, que son las que podrían ser engañosas, en el extremo tanto hacia abajo como hacia arriba pueden revelar algo de información, Sí. que es lo que pasa con las métricas. Exacto. De hecho, una de las conclusiones que nosotros hemos hablado internamente, o yo con amigos y compañeros, y que suele ser reflejada en la industria, es para detectar outliers. Sí sirve para detectar casos extremos, como decía Fran o Guillermo, ¿no? Entre casos donde una persona en un mes no ha producido nada aparentemente tangible. Después eso te permitirá, porque incluso podría llegar a, en el extremo, automatizar la detección de esos outliers y después hacer un análisis más profundo. Puede ser que ha habido otro tipo de iniciativa en la que esa persona está involucrada, o ya sea, no sé, se me ocurren cosas más de producto, más de mentorship, de otras cosas. ¿No? Pero te permite detectar que hay un outlier ahí. O sea, pero lo que decías, ¿cómo era tu nombre? Que me olvidé. Ya. Lo que decía ya antes, efectivamente, medir, dar bonus en base al número de líneas que produce una persona. Lo que pasó en IBM es que se creó una cultura en la cual la gente hacía código innecesariamente complejo, repetía mucho código que era muy difícil de mantener, muy difícil de evolucionar, solamente para ir hacia esa métrica. Cuando definimos una métrica, normalmente señalamos a algo y estamos creando un incentivo perverso hacia esa dirección. Entonces ese fue un caso de IBM, y al mismo tiempo, en torno a los años 80, en el equipo de Lisa, de Mac, no sé si conocen Lisa, alguien que sí conozca Lisa. Lisa fue y creo que está en alguna de las películas estas que hablan de la vida de Steve Jobs, fue un computador que quería crear Apple en aquella época. Creo que era una alternativa al Mac, al Macintosh original, y querían trabajar mucho en la usabilidad y lo sencillo que era el uso, la fuente y demás, ¿no? Entonces era un equipo donde estaban gente con mucho talento de Apple. Y de hecho, Bill Atkinson, que era un ingeniero pues, que era muy reputado, también Apple implementó algún tipo de sistema de bonificación en base al número de líneas de código que producían. Y él hizo pues, un commit o equivalente en aquella época, donde puso como asunto menos 2000 líneas de código, como una crítica a que le intentaran bajar el sueldo o lo que sea, porque su commit hacía menos 2000. Y básicamente lo que puso de manifiesto en aquella época era la importancia de que a veces nos cuesta más eliminar código, a pesar de que esto hace más mantenible o más eficiente los sistemas, que crear código nuevo. Intentaba ridiculizar con eso esa métrica. Sin embargo, como vemos, si bien puede servirnos a detectar outliers, fue muy contraproducente durante mucho tiempo. Y yo todavía a día de hoy oigo muchas empresas hablar de medir la productividad en base al número de líneas que hacen. O en base a la segunda, el número de commits, que es la versión moderna del número de líneas de código. No sé lo que es un commit. Vale, cuando nosotros escribimos código, en los sistemas, desde hace muchos años, sistemas de control de versiones, agrupa varios cambios que has realizado en distintos ficheros o un mismo fichero, y un commit es la operación por la cual guarda esos cambios. ¿Vale? Es un guardado de cambios que los agrupa con un mensaje y se agrupa ese cambio, ese número de cambios. Es como un número de cambios, ¿no? Es una forma de agrupar una serie de cambios con un significado. Digamos, de la forma más purista estaría uniendo una serie de cambios con un significado concreto que le puedes dar un mensaje y te permite, si eso es un problema, revertirlo a una versión anterior. Como piensa en un control de versiones en Google Drive, cuando escribes un documento, te permite ir a una versión anterior. Entonces, básicamente, esto es casi un proxy para el número de líneas, o muy parecido al número de líneas. Sin embargo, este sí que a día de hoy es muy popular. Muchas compañías, incluso GitHub, a veces nos hace un flaco favor cuando nos muestra este tipo de gráficos donde ves las contribuciones de las personas y la gente entra en un poco de proceso de pánico, de intentar crear que aparezcan más commits en su gráfico y demás. Y se dan casos con incentivos perversos como este, como es el de un proyecto en GitHub que te permite generar tu git commits random con una CLI, con una utilidad de comando, y te cambia tu... Y si quieres que haya 2500, pues te pones 2500. Con lo cual, también es un reflejo de, cada vez que señalamos una de estas métricas, lo que estamos haciendo es que las personas intenten dar los números que queremos en esa métrica y no tanto lo que subyace, porque al final estas métricas intentan ser un proxy de la productividad, pero si tú al final lo único que te fijas es el número de commits, muchas personas buscarán la forma de hacer más commits y no tanto producir cosas útiles, que es el objetivo realmente. Ahí está, es que todavía no hemos hablado de calidad, ¿eh?
Claro. Pero bueno, estos son ejemplos de métricas que yo veo en la industria a día de hoy y que mucha gente ni siquiera se cuestiona. Lo ven como, porque estas son en inglés serían las low hanging fruit, las frutas fáciles de coger. Número de commits, es un numerito, todo el mundo lo entiende y intuitivamente mucha gente piensa más mejor, ¿no? Con lo cual es una forma fácil de decirle, bueno, pues el que más commits ha hecho es el ingeniero más productivo de la empresa. ¿Vale? Entonces esta es la segunda de las misleading. Por eso digo misleading y no digo wrong. Misleading es que pueden ser confusas, porque lo que decía antes Guillermo o Fran, probablemente en los outliers, si tiene un ingeniero que de forma sistemática está haciendo 10 veces más commits que otro y son meaningful la mayoría, y uno que no hace ninguno en un mes, pues te puede dar información, pero de forma general puede ser misleading, puede ser confuso. Como métrica a perseguir, como todas, son problemáticas, pero esta podría producir cierta buena práctica en el sentido de que alguien que agrupa muchos cambios a la vez, ¿no? Y esa métrica le va a ir en contra. En cambio, quien hace poquitos cambios, y si se pasa también es un problema, porque claro, puede hacer cambios muy chiquititos que rompan la build, ¿no? Claro. Y entonces, claro, ahí es donde está el problema. Por eso digo que hay que... Exacto. Es un punto muy importante porque esta es real. Es decir, se pueden dar los dos extremos que dice Fran. Un ingeniero que ante un problema complejo en el cual va a estar trabajando un mes, al final lo está haciendo en local, agrupa todo en un commit, lo sube y eso es algo que es indigerible. Desde el punto de vista de una pull request es muy difícil de revisar, o desde el punto de vista del histórico de versiones. Si quieres revertir algo tienes que revertirlo entero, al final es una transacción, un cambio único. Eso sería malo y eso solo es un commit, pero si yo veo que esta es la métrica que se va a medir mi productividad y lo que inflarla artificialmente, si tengo un cambio que agrupa 5 ficheros, hago un cambio de uno solo, commit. Que además es un commit roto, porque si esto va al CI, va a fallar porque no está en contexto con el resto de cambios. Pero yo hago 5 o 6 cambios en vez de haber hecho uno que sí que tenía el contexto, con lo cual puede ser malo porque agrupo mucho, puede ser malo porque hago muchos commits rotos individuales que no tienen un contexto para inflar la métrica. Entonces este sería otro ejemplo de una métrica problemática. Y luego tengo otra que a mí me gusta mucho en particular, que es esta que yo veo en muchos sitios también, que es el backfix count, el contar los números de fixes, de bugs que una persona hace. Y esta me parece que es de las tres la menos intuitiva de por qué es misleading. Pero no sé si alguien quiere comentar, ¿alguno intuye? ¿Se entiende cuál es la métrica? ¿Cuántas fixes? ¿Cuántos errores resuelvo? ¿Cuántos errores resuelve una determinada persona en un periodo de tiempo, en un mes? Fran, este mes, ha resuelto 50 bugs. Nosotros tenemos un backlog en nuestro sistema de gestión de evolución del software y de tickets y tal. Teníamos mucho, tenemos 200. Fran este mes ha resuelto 50 y yo he resuelto 2. No, pero a lo mejor tú estás haciendo un proyecto nuevo que son solo features nuevos, que no tienen bugs. Ese es un ejemplo. Yo estoy a lo mejor trabajando en un proyecto nuevo que todavía no está en producción o acaba de salir, no hay muchos bugs, entonces yo estoy haciendo features nuevas y Fran está haciendo bug fixes solamente de un producto que ya está en producción. Un ejemplo. Otro ejemplo de por qué puede ser malo el bug fix count. Bueno, si quieres, lo típico, ¿no? De que si quieres mantener tu trabajo, crea código que tenga bugs para que seas tú el que los arregle. Entonces, eso no es... Tú puedes crear un código que está malo, que después vas a estar arreglando, inflando esa métrica y no sirve para nada. ¿Cómo es tu nombre? Alejandro. Lo que dice Alejandro es un poco la imagen que hice aquí con Grok, un dibujo que hice anoche con Grok, la IA de X, y le pedí que me hiciera de un bombero malvado que causa incendio. Bombero piromano. Sí, un bombero piromano, ¿no? Entonces, ese sería, hay una frase, yo lo he oído mucho en inglés, pero imagino que la traducción en español también se usará, que es, si tú tienes una cultura de bomberos, lo que estás es promocionando a los arsonists, a los pirómanos. Entonces tú estás promocionando cultura de pirómanos porque estás solamente resguardeando a los bomberos. Entonces, esto es lo que yo he visto pasar en muchos contextos en la vida real. Si hay un praising, se habla muy bien de las personas que resuelven bugs, esa persona tiene un incentivo perverso para hacer shipping de código roto, o ni siquiera, a lo mejor no tiene por qué ser necesariamente con esa mala fe de hacer ship de código roto, pero sí de no revisarlo mucho, y si se rompe ya lo arreglo, me van a dar aplausos por ello. Con lo cual una persona que quizás es más cuidadosa, que hace más testing, que hace
que tiene más cuidado con la calidad o con intentar entender el impacto que puede tener su feature, que se comunica mejor con el resto del equipo, va a tardar más, va a ser menos bug fixes. La persona que va a shipear algo sin probar mucho, si se rompe, hace un bug fix y encima le aplauden por haberlo arreglado. Tenía el primero la mano y el resto. No, venga. No, que al final eso también puede ser contraproducente porque al final se ve reflejado que, o sea, en un desarrollo o en que tú hayas hecho, si de ese salen varios bugs, en plan, no sé, no puede ser como contraproducente, en plan de que casualmente todos los bugs salgan del mismo. Claro, y suponiendo que tú tuvieras una otra métrica en la cual mirase quién produce los bugs, pero si eso, que también no estoy diciendo que esa sea una buena métrica, pero esa métrica si no la tienes, si solamente tú tienes el bug fix count de cada persona y no estás mirando si la ha producido o no, porque yo he visto, es más común eso, yo he visto más en compañías donde hoy tenemos un producto que tiene problemas, los clientes se quejan, parece un incentivo adecuado, entonces vamos a solventarlo, vamos a hacer fixes. Entonces esta la he visto más usar y rara vez, yo creo que de forma intuitiva más gente percibe que medir quién comete más errores es algo un poco violento y que además pues, puede ser contraproducente de cara a la velocidad de desarrollo o al hecho de asumir más riesgos en tu trabajo, que muchas veces es inherente del desarrollo de software. Entonces esa parece que más gente entiende que medir quién comete más errores es malo, pero mucha gente no entiende por qué medir quién corrige más errores también es malo. Entonces esta es más engañosa, por eso la pongo en las misleading. Que te iba a contar, hay una historia que a veces cuento cuando hablo de métricas, que es el efecto Cobra. No sé si lo has escuchado. Es una historia que de verdad pasó en la India y pues el gobierno empezó a pagar a los habitantes por cobras que llevaran. O sea, si había un brote de cobras, había un montón de gente pues, que se había afectado por las cobras, obviamente son venenosas y todo esto. Y pues, ¿qué ocurrió? Pues empezaron a pagar por cobras que llevaran. Lógicamente, se acabaron las cobras porque las habían atrapado todas y entonces ¿qué empezó a surgir? Pues gente muy lista empezó a hacer criaderos de cobras. Y claro, para que el gobierno siguiera pagándoles. Entonces, ¿qué ocurrió? Que el gobierno se dio cuenta, dejó de pagar y en vez de hacer que hubiesen menos cobras porque ya las habían atrapado, pues ahora los criaderos, como ya no las había necesario, era un mal que lo que es un peligro, pues la volvieron a soltar y lo que hicieron fue que existieran más cobras en la India. Es literalmente equiparable a este ejemplo. Tal cual, por eso sí, te decía. Cuando lo comentaste me acordé, sí, lo conocí, es muy tal buen cual. ejemplo. Hay otra versión que nos ha pasado recientemente. Es la de la vida real de Canarias, ¿no? Esa es la India, está más cerca. Sí, siendo una estimación de personal para un cliente, que claro, que nosotros, pero no en desarrollo, un equipo de soporte, pero no de desarrollo, sino de soporte al cliente, el gobierno de Canarias. Dice, claro, está el número de bugs, o bueno, de consultas en este caso, que llegan a soporte, va reduciéndose, entonces estoy diciendo, ustedes tienen demasiado personal de soporte. Digo, no, es que el personal de soporte se está dedicando a dar formación antes de sacar la funcionalidad, y hacer manuales, y hacer no sé qué, y hacer la validación de eso. Entonces al final, en el Redmine te van bajando los y te dicen, bueno, esto no tiene, a ustedes les sobra personal de soporte. Digo, no, lo tengo evitando los problemas. Y de hecho se habla mucho en el contexto de las administraciones públicas, cuando es una crítica al gobierno, a las administraciones, esta frase se suele decir de si quieres perpetuar un problema, crea comités o personas que viven del problema y de tal forma que no querrán que el problema desaparezca porque su salario o su trabajo depende de ello. Entonces esos son incentivos perversos en línea con lo que comentaba Guillermo, ¿no? De hecho, esta métrica es como al revés, ¿no? Es decir, lo que hay que medir es precisamente los equipos que no generan bugs, porque los bugs son retrabajo, claro, ¿no? Quitando más allá el caso de que hay la problemática, ¿no? de hacer software libre de errores. Pero dentro de ese margen que existe, ¿no? Debería ser errores. Sí, ahí tendría la métrica que comentaba que competiría ahí, ¿no? Que es intentar guardear la ausencia de errores, que también es peligrosa, porque al final la gente va a intentar ocultar los errores, que no se sepan, o van a tomar menos riesgos para no hacer cosas que puedan tener mayor impacto, con lo cual te puedes estancar tecnológicamente o desde el punto de vista de la evolución del producto, con lo cual también tiene sus problemas. Entonces, pero aquí lo que estamos viendo es
Claro, como cuando tú defines una métrica a la que apuntar, estás creando incentivos para que esa métrica mejore y no tanto lo que realmente quieres conseguir, porque al final la métrica es un proxy de lo que tú realmente quieres conseguir. Hay una frase ahí que yo digo mucho, es que todas las métricas generan un comportamiento. Claro. O sea, todas las métricas generan un comportamiento. O sea, cuando defines una métrica tienes que ver cuál es el comportamiento que a consecuencia va a venir de ella. Exacto. Porque ahí es donde está la clave. O sea, En cuando general, te equivocas, dices, si esta métrica te hace que ¿qué es lo que va a ocurrir? Va a pasar. Eso es un mal de todos los sistemas de incentivos. Cuando tú defines un incentivo, estás promocionando comportamientos y tienes que tener en cuenta los comportamientos indeseados que se pueden producir de ellos. Entonces, hasta aquí las tres principales ejemplos de métrica engañosa para intentar establecer este contexto, ¿no? De ser todos nosotros conscientes de cómo señalar una métrica concreta, o un par, o varias incluso, puede tener un comportamiento contraproducente. Entonces, claro, una vez que llegamos a esa conclusión podemos decir, bueno, pues entonces tiramos la toalla y no medimos nada. Entonces, en este esfuerzo... También pasa, ¿eh? Que también pasa. Y lo vamos a hablar en el cuarto punto donde decía, ¿debemos medir o no, no? Pero vamos a suponer de momento, como ejercicio para este punto, que hemos dicho, bueno, estas métricas nos damos cuenta de que son contraproducentes, pero creemos que podemos definir métricas mejores, más nuanced, que tengan en cuenta más cosas, que vayan a mayor profundidad, que tengan más sutileza, que tengan más significado. Entonces, cuando nos ponemos a pensar en posibles métricas que puedan tener este significado, podemos pensar en cosas como el impacto a largo plazo de las soluciones. Por definición, casi todas estas van a ser más abstractas. Después tendremos que aterrizarla en base a cada uno de cómo definimos esa métrica en nuestro proyecto en concreto, nuestro producto en concreto, nuestro equipo en concreto. Pero pensar en el impacto a largo plazo automáticamente van en contra de esos incentivos más inmediatos perversos, de hago muchos commits para que suban ahora, sino lo que estoy haciendo es cómo puede tener un impacto a largo plazo. Eso puede ser más difícil de medir o la forma de medirlo puede tardar mucho tiempo, porque puede ser quizás lo que hablábamos antes, pues medir a 6 meses vista el número de bugs que se han producido o medir, alinearlas con KPIs, con métricas de negocio y ver si realmente los cambios están correlacionando con un aumento de la venta o con una reducción de los costes operacionales de soporte, por ejemplo. Pero ya nos exige tanto conectar esos incentivos con el impacto a largo plazo que tienen lo que están haciendo, como intentar pensar en mayor detalle en nuestro caso concreto cómo implementar eso. Entonces esto es más una North Star que una métrica concreta. Entonces, pensar en cosas como el impacto a largo plazo de las soluciones. Otra, el coste total de propiedad. Esto en entornos más de Agile se suele hablar más, no sé, ¿quién le es familiar el concepto de coste total de propiedad? ¿Qué querías compartir tu perspectiva sobre el coste total de propiedad? Que toma en consideración todos los aspectos. Claro, podría poner algún ejemplo si no lo pongo yo. O alguien que quiera participar. Por ejemplo, cuando hablamos del coste total de propiedad, tenemos que tener en cuenta, cuando hacemos una solución, por ejemplo, una feature, yo le voy a proponer ahora, todos somos un equipo, y ustedes son un equipo de desarrollo, yo estoy gestionando este proyecto, un rol de, no sé, pues de gestión de cualquier tipo que tengo la capacidad para establecer estos incentivos. Entonces le pregunto a ella, que tu nombre era... A Verónica le pregunto, bueno Verónica, queremos hacer esta feature. ¿Cuánto tardas? La pregunta que más le gusta a un desarrollador, ¿cuánto tardas en hacerla? Y Verónica me dice 2 semanas. Entonces yo calculo que esta feature cuesta el salario de 2 semanas de Verónica. Ese es el coste que a mí me supone. Entonces Verónica, al final, porque está con esos incentivos que hablamos anteriormente, hace una chapuza, hace muchas líneas de código con muchos commits. Y además, como sabe que si hay un error y ella lo corrige, le vamos a reguardear, me permiten el Spanglish, le vamos a reconocer su labor corrigiendo el error, pues ella lo va a hacer más. Entonces, ¿cuál sería el coste total de propiedad? No son las 2 semanas de salario de Verónica,
sino son que Verónica hizo, cuando hizo el shipping de la feature, hubo un bug que impidió, si me dio el ejemplo de algo como tú, impidió... Ahí estás... sí, para terminar el ejemplo ya lo comentamos. Verónica hizo el despliegue de su cambio y durante un día toda la gente que quería hacer un booking en Turo no pudo porque se rompió el checkout, se rompió la integración con Stripe y la gente no podía pagar. Y nosotros en un día ingresamos varios millones de dólares. Con lo cual, por ese sistema de incentivos perversos, hemos generado un bug que nos ha costado varios millones de dólares. Con lo cual, el coste total de propiedad ya no es el máximo de salario de Verónica, sino son esos 2 millones de dólares. Y el coste de repararlo. Y haber parado todo el equipo de ingeniería para intentar solucionarlo todo juntos, etcétera, etcétera. Entonces, el coste total de propiedad, estamos pensando en eso. Estamos pensando en cosas como, si hacemos una solución con poca cohesión, que no es escalable. Ahora doy un caso real. Vale, yo termino este ejemplo y te dejo a ti. Hacemos una solución que no escala, que tiene un mal diseño de la arquitectura, que luego tenemos que rehacerlo con el tiempo. Esto se ve mucho en proyectos de gobierno, por ejemplo, ¿no? Que se tiende a resguardear solo la próxima renovación de la licitación y no se preguardea tanto pues que sea un replanteamiento de la arquitectura pensando en el largo plazo y cosas así. Se resguardea además el coste más bajo y bueno, entonces no se está teniendo en cuenta el coste total luego de evolucionar un proyecto que, yo qué sé, tenemos ejemplos como verdaderamente Sispecan, donde el proyecto se convierte en una masa muy difícil de mantener con equipos muy grandes, donde además hay un incentivo porque el equipo siga siendo grande, entonces el coste total de propiedad cada vez va subiendo. Entonces, son varios ejemplos donde, si pensamos en el corto plazo, la feature de Verónica, el salario de 2 semanas, si pensamos en el coste total de propiedad, vemos los riesgos que eso implica. Y vas a poner un ejemplo. O sea, en este caso que presentaste, la problemática es identificable sobre la marcha, porque los clientes no pueden comprar. Pero a veces no se sabe qué está pasando. Ese remate es exponencial. Entonces, caso, después dijiste shipping features. No todos es el shipping features. Eso es otra cosa. No se lanzan los proyectos de manera muy informal. Esto existe. Esto existe. ¿Vale? O sea, un caso real, os puedo decir, de hecho, viene bien porque hoy me presentaron a un cliente, me presentaron un nuevo software, bastante complejo, y entonces me hicieron la demo, lo probé, pero tenía función realmente sofisticado, con un montón de funciones, no más lo que tiene que ser súper intuitivo, línea de diseño fenomenal. Pero es el final de un proyecto que empezó durante el COVID, el 2020. Conseguimos una subvención, contratamos a un jefe de informática, un ingeniero informático, montó un equipo, había como 4 personas, y un año de desarrollo con otro idioma, con otro lenguaje, y al final, por varias razones, basura, directamente basura, nada de recuperación. Y tuvimos que reempezar. Entonces, ahí, varios años el coste total de la noción. Y, un poco vinculado a lo que dijiste que los clientes no pueden comprar, pero en este caso, como tarda tanto, no lo podemos vender. Y sobre todo, oportunidad. Sobre todo que cuando lo hacemos dice, no, vamos a sacar esto. Y después, cuando tarda tanto, después dice, mira. Sí, bueno, es un buen ejemplo. Ahí conecta un poco con otros temas del grupo, del desarrollo ágil de software y no esperar un año a lanzar, iterar hacer ciclos cortos, iterar. Sí, hacían cada semana, de hecho, les dije la semana pasada en el Teams, dije, mira, eliminar la serie de cada día, el speed, no sé qué, de lo que se hace en Agile, el Scrum. Sí, cada día había reunión Scrum 15 minutos. Todavía estaba desde 2020, se debe eliminarlo ya del Teams.
Bueno, ahí ya se entraríamos en casos concretos, pero bueno, sí, lo que queríamos conectar es con un ejemplo del coste total de propiedad, ¿no? Entonces más o menos creo que se entiende lo que queremos perseguir. Y una vez más te diría que son métricas, como digo, nuanced y más complejas de aterrizar, pero que nos permiten ver la complejidad que hay detrás de cuando intentamos medir algo y queremos evitar comportamientos perversos, incentivos perversos. Otra, también, estas son más en abstracto, ¿no? Pero cuando estamos midiendo las anteriores, las que vimos en la sección anterior, número de líneas de código, número de commits, backfix count, no estamos teniendo en cuenta que hay una, yo lo veo mucho en la industria, ha pasado mucho en Silicon Valley en los últimos años, sobre todo con el COVID, lo decía Guillermo, ha habido a lo mejor personas que han abusado de la confianza, y ha habido ingenieros que abusando del trabajo remoto y empresas sobre todo muy grandes, pues hacían muy poco trabajo. Entonces algunas empresas han detectado eso y han querido medir quién no está haciendo nada. Y ahí tendríamos el debate de los outliers y demás. Pero claro, cuando implementas esos sistemas para intentar medir, te obsesionas con medir, te olvidas de otras cosas. Entonces si mides solamente número de commits, número de líneas o backfix count, ¿qué pasa con el tiempo que las personas dedican a colaborar o a mentorizar? Si yo no tengo incentivos, si mi trabajo de mentoring, que además es un trabajo complejo, porque muchas veces transmitir conocimiento a personas más junior, pues cuesta, si nadie lo está recompensando, pues lo dejas de hacer, ¿no? Entonces si lo dejas de hacer, pues hay un conocimiento que tienen los ingenieros con más tenure en la compañía, con más tiempo en la compañía, no se distribuye. Ese mentorship de seniority, de conocimientos transversales de la industria tampoco se distribuye, con lo cual tenemos un problema para formar gente. Y luego también hay problemas de colaboración. Hay personas, voy a decir que hacemos, yo creo que lo hago bastante, que ponemos mucho foco en colaborar con otros equipos, ya sea otros equipos técnicos o otros departamentos, o gente de marketing, gente de producto, gente de venta, gente de customer support, customer success. Y esa colaboración tiene un impacto muy relevante, pero indirecto, y que es muy difícil de medir. Entonces, ¿qué pasa? Que si tú solo estableces luego otras métricas que tienen un número, que son muy fáciles de cuantificar, y estas no, pues estás diseñando un sistema de incentivos en el cual la gente no gana nada por hacer esto. Su incentivo es no hacerlo. Aunque no le pagues incluso por ello. Es decir, tengo una de las imputaciones de tiempo. Empiezas a imputar. Y te ponen una métrica en plan de toda tu dedicación tiene que estar al menos en un 90% a clientes, los que trabajan en consultoría. 90% asignado a clientes. Entonces, claro, tú tienes que buscarte la vida, uno, que además no es tu trabajo porque eso lo es de un comercial para que tengas a clientes a los cuales atender, pero si no los tienes, tienes que buscarlos. Y lo otro que te dan como, bueno, lo puedes trabajar buscando tus clientes o haciendo pues preventas y todo esto. ¿Qué ocurre? Que llega un momento, y esto lo he vivido yo en carne propia, empiezas a escribirle a la gente, oye mira, que es que se me ha ocurrido que pudiésemos hacer esto, estoy en un cliente X y me ha pedido esto, ¿será que tú me podrás ayudar? Y enseguida te preguntan, ¿y en dónde imputo yo esto? Y tú, bueno, que compañero, que somos de la misma empresa, o sea que al fin de cuentas, si yo quedo bien en el cliente y se ve que es una profesional que tiene un montón de apoyo de su empresa, todos quedamos bien. Y esto mata muchísimo, muchísimo la colaboración. Lo que dice, y lo he peleado hasta morir, ¿eh? Lo que dice Andreina es un ejemplo real, concreto, Vivo, pero yo esto lo he visto en muchas veces en muchas empresas, hablando con muchos conocidos, amigos, compañeros, y verlo visto en carne propia. Pero porque al final tú estás diseñando un sistema de incentivos. Y tampoco, a lo mejor aquí las personas que estamos aquí no somos mejor representación porque somos personas que el mero hecho de estar aquí implica que tienes un interés más allá de completar lo que estrictamente se te pide. Estás aquí, quieres formarte, tienes curiosidad, debatimos estas cosas. Pero si piensas de forma global, la mayoría de las personas, muchas personas, a lo mejor no quieren ir ese paso extra. Entonces tú me dices, como lo te han dicho tus compañeros, oye, pero yo esto es donde lo imputo en mi tiempo, porque entonces yo que pretende que trabaje y no lo justifique, trabaje y no lo hago, ¿no? Entonces, claro, no lo hace. Entonces, y al final es un perjuicio para la compañía. Al final la que sale perdiendo la compañía a medio y largo plazo. Vale, si tú vas con unas orejeras y solo te sale el corto, parece que suena muy bien lo del número de commits, pero al final reguardeas comportamientos como el que te pasa a ti.
Y que no se ven y que no se ven al momento, porque claro, ¿qué pasa? Cuando tú implementas la métrica, tú empiezas a ver que todo el mundo es productivo y que todo el mundo le está imputando el 90% al cliente. Pero a largo plazo luego empiezas a ver que hay un montón de silos, que cada quien trabaja por su cuenta, que nadie documenta, que cuando esa persona se va, como no lo ha documentado y no se lo ha dejado y no ha hecho el traspaso al compañero que se va, esa persona tiene que volver a empezar. O sea, es que a largo plazo, después lo puedes medir, pero al momento no te das cuenta. Estoy de acuerdo contigo, es muy difícil medirlo, pero por ejemplo, hay por ese ejemplo que yo lo he visto mucho cuando al final no se promueve la colaboración, la documentación, la mentorización, cuando una persona que tiene ese conocimiento se marcha, ahí ya podrías cuantificar cuánto nos cuesta volver a llegar a donde estábamos. Y ahí le puedes poner un price tag, le puedes poner un dólar amount, una cantidad en dólares, un euro. Coste total. Volvería al coste total de propiedad, pero claro, el problema de estas métricas, estamos viendo en esta segunda sección, que es que son mucho más ricas o son ideas de cosas que deberíamos medir, pero son más difíciles de medir, que tienen impacto más a largo plazo. Entonces muchas compañías cuando quieren medir algo se van a lo sencillo. ¿Qué es lo sencillo? El número de commits, porque me sale en el GitHub ya, no tengo que pensar. De todas formas, yo creo que mucho del diseño organizacional también tomar medidas como esta, ¿no? O sea, métricas como colaboración, que pueden llevar a generar sistemas organizacionales muy complejos donde existen demasiadas dependencias. También. Porque la gente ya las busco esa dependencia para que al final me estén premiando por la métrica. Efectivamente, porque lo que hablábamos antes, al final cuando defines una métrica, estás incentivando comportamientos perversos. Entonces, una de las cosas que hablaremos ahora es buscar un equilibrio entre diversas métricas. En caso de querer hacerlo, buscar un equilibrio, porque lo que dice Raúl, casi cualquier métrica aislada va a tener comportamientos perversos. Me gusta muchísimo estas dos palabras. Mentorship, yo lo asocio a la cultura de la empresa. Sí, está muy asociado. El onboarding y todo esto, y nivel de calidad, de exigencia también. Yo gestiono muchos becarios también. Y producen mucha calidad porque estamos detrás. ¿Sí? Y están súper contentos, y nosotros también, pero es mucho tiempo porque lo exigimos. ¿Sí? Y colaboración, sinergia. Son dos cosas muy importantes. ¿Algún otro comentario? Hay una cosa que sí igual es interesante, que realmente no es lo mismo medir que recompensar en base a la medida, ¿vale? Que es una parte importante, puede decir, bueno, mide y demás. Por eso, es decir, nosotros a lo mejor medimos cosas, pero pero no las usamos en el sistema de... No hay ningún sistema asociado a recompensa. Pero con lo que acaba de decir Andreina, te das cuenta que solo el hecho de medir, aunque no lo recompense, también tiene sus problemas. Porque, por ejemplo, aunque no hay una recompensa, que a nosotros también nos pasa, en algún cliente que de administración pública, que ahora dice, no, que para poder pagar tienes que tener horas unitarias y no sé qué, que claro, tú llega un momento en que estás 2 días debatiendo, ¿qué se hace aquí? Debatiendo una solución y tú no tienes a dónde imputar las horas, que lo vas a hacer y eso es que con el mismo cliente y demás. O sea, qué curioso que solo el hecho de medir genera un comportamiento. Aunque no lo recompense, que es lo que está pasando con las 2000 líneas de código. Porque de forma implícita, o lo castigue. Las personas que saben que se está midiendo intuyen que eso puede tener un impacto. Pero no por eso, sino que operativamente, instrumentalmente, yo no puedo hacerlo. Claro, si ya de por sí te ves en la situación que dice Andrés. Claro, es decir, tú por ejemplo, si estás trabajando para un cliente, claro, lo otro lo estás haciendo para clientes que te van a venir en el futuro, pero ya ese no le cobra. Entonces es como, estás invirtiendo por tu cuenta, ¿no? O sea, estás invirtiendo. Si no has tenido en cuenta la inversión, es decir, yo no puedo dedicar, es decir, si, por ejemplo, si a mí, por ejemplo, me piden que yo reporte todos los días las horas y yo me he puesto a diseñar una cosa en general, porque vas a refactorizar no sé qué y no está asociado a ninguno de los tickets que tiene en el backlog, tienes un problema. Pues es que no lo puedo hacer. No porque ya me recompensa o no, es que no... Incluso la falta, creo que es otro también, la falta a veces de medir ciertas cosas, eso también genera comportamiento. Porque al final alguien dice, bueno, ¿cómo me valoran a mí? ¿No? Entonces ahí hay otro incentivo de cómo valoran mi trabajo, ¿no? Entonces busco las maneras de, pues a lo mejor
tengo que traerle más café al jefe, ¿no? Y Empiezan a inventárselas, ¿no? Claro, sí, después. la gente también se tiende a inventar su propia... Claro, entonces, bueno, como valora bien así, pues entonces quizás esa. Su propia O sea, Pero dejas de ser profesional, o sea, dejas de querer hacer tu trabajo bien por hacer como de recompensa. Sí, eso es un punto importante Claro. que dice Jan, porque yo creo que hay una, de forma subyacente, todos tenemos o la mayoría tenemos una percepción de lo que es profesional. Eso va a conectar con ideas que vienen luego en la charla. Cosas que son un bien último, ¿no? Que ya de por sí las das como base. Es decir, de forma intuitiva tú entiendes que traer café al jefe a lo mejor te puede servir un entorno que está muy roto, pero tú sabes que no está bien. O sea, Yo pienso en la profesión, o sea, yo no soy programador, pues eso no me aporta o realmente no es directo a lo que yo debería ser. Yo creo que profesional en mi caso sería para hacer un código que sea mantenible, que no falle fácilmente y que si genera bugs me debería dar hasta vergüenza porque los produje yo y está perdiendo dinero por mi culpa. eso es un punto muy interesante, pero aunque no conecta necesariamente con lo que estamos hablando ahora, es uno de los puntos que yo quería hacer luego. Entonces eso nos vamos a quedar con esa idea, ¿no? De puede haber algo inherente en tu incentivo, en tu sistema de... hay un libro que lo menciona luego que es de Daniel Pink, que se llama Drive. Yo te iba a decir, tu motivador intrínseco. Los motivadores intrínsecos, sí, sí. Me salió ahí también y nos conectamos ya. Bien, perfecto. Después lo mencionamos porque a veces sale un poco, pero me parece muy interesante el debate y por dónde va. Y en relación con lo que había dicho Guillermo antes, o sea, yo he visto estrategias, porque al final cuando tienes sistema tienes que jugar con ese sistema. Entonces la estrategia que la gente hace al final, pues sabes que ese tiempo que dedicas a colaboración o mentorship o diseño más generalista, lo repartes 20% a cada una de las cosas que tienes, o cuando presupuestas una licitación que no vaya por horas, pero si por dinero tú calculas que tus días son 6 horas en vez de 8 y el resto ya lo repartes, pero al final estás obligado a buscar parches para eso. Entonces, bueno, esta me parece interesante porque ha dado un montón de conversación, pero esta sería otra cosa a tener en cuenta, colaboración y mentorship. Otra más, por ejemplo, explorar métricas que sean customer-centric, que incluso a nivel técnico, pero métricas que tienen que ver con la satisfacción de los clientes, el número de veces que se ve obligado a contactar el soporte de los clientes, incluso métricas ya de negocio directamente, de factura, linkarlo con la facturación, con el coste operativo. Entonces, centrar nuestra métrica, aunque sea un paso más allá, más alejado de lo que estamos, pero como proxy de lo que queremos conseguir, linkar más hacia el impacto que tiene nuestro día a día en el cliente o en el negocio. Como siempre, eso aterrizarlo a cada proyecto, cada producto es contextual, dependerá, pero si la tienes como estrellas del norte, como North Stars, pues te permiten guiar un poco ese diseño de esos sistemas de incentivo. Un quinto, que alguien nombró, bueno, va conectado un poco con lo que dijo Jan antes, de otra métrica es que a ti te preocupe la calidad, tú también lo nombraste antes. De alguna manera habría que poner en valor que una persona cada vez que hace algo está bien, es extensible, tiene cohesión, reduce complejidad del sistema, si estoy pensando en cosas técnicas, ¿no? Reduce complejidad, elimina el menos 2000 líneas de código, sería un ejemplo de quality, está simplificando. Si el sistema sigue funcionando con 2000 líneas medias, suponiendo que no ha hecho hacks muy feos para que sean que también pasa. Ya que ya vi la cara de Fran, ya me conozco, ya sabía. También pasa, pero bueno, suponiendo que no estás impactando, estás haciendo el código ofuscado para hacerlo más corto, sino que estás eliminando duplicidades, código verbose que no aportaba nada, estás impactando en la calidad. Automatización, CI, CD, en general todo este tipo de soluciones que tienen un impacto en la productividad o en la calidad deberían tenerse en cuenta. Si solamente estamos viendo bug fixes, commits o número de líneas, posiblemente no estamos teniendo en cuenta esto. Es otro ejemplo de algo que tenemos que tener en cuenta. Otra cosa a tener en cuenta, también intangible. ¿Cómo valoramos personas que piensan fuera de la caja, que nos aportan soluciones que no son convencionales, que son creativas, que aportan nuevas
líneas de negocio, nuevas formas de desarrollar, que en una empresa tradicional nos vienen con la idea de Agile en vez de Waterfall, que en una empresa que se dedicaba al alquiler de coches convencionales vienen con la idea de hacer peer-to-peer car sharing. ¿Cómo resguardeamos personas que aportan innovación o creatividad? De nuevo, con las otras que estamos teniendo en cuenta, no lo estás valorando. Muchas veces de todo el tiempo que a lo mejor conecta con lo que decía antes Guillermo, tiempo que estás perdiendo en pensar de forma holística, en cosas que pueden aportar a largo plazo a la compañía. Eso hay que tenerlo en cuenta. Eso no impacta con las métricas esas que son low hanging fruit, de medir numeritos sencillos. Luego hablábamos de los commits. Una derivada de los commits son las pull requests. También he visto gente que dice, a ver cuántas pull requests hace una persona al mes. Más que la cantidad, una cosa es la calidad. Yo reviso muchas pull requests y me veo pull requests que no tienen descripción, que el nombre es un ticket que tenían de otra cosa y lo han reutilizado y con un sistema automatizado crea la pull request con el título del ticket. No tiene nada que ver la descripción. Commits gigantescos que son difíciles de revisar, o commits pequeñitos pero que están rotos o no están cohesionados. El hecho de no aportar suficiente descripción, sugerencias de cómo revisar la pull request, seguir los estándares que tenemos definidos en la compañía. Entonces, la calidad en vez de la cantidad, aplicado también a los cambios de código. Vale, entonces hasta aquí. ¿Algún otro comentario? La anterior tenía... Sí, venga, yo la pasé muy rápido. Porque también puede haber ahí porque están viendo las pull requests, suponiendo... Bueno, aquí se me viene la calidad de las pull requests, pero claro, suponiendo que hay pull requests. presuponiendo que en todos los contextos la pull request sea una buena práctica, que puede ser que en algunos creen cuellos de botella, ¿no? Que sean problemáticos. Que sean buenos. No en todos los entornos, pero en algunos. No, sí, es interesante. El tema es que las pull requests se han hecho algo tan... ¿Qué es la pull request? Vale. Sí, buena pregunta. Antes hablamos de los commits, ¿no? Que agrupabas cambios en commits. Se ha hecho estándar, yo diría que en los últimos 15 años, 15 años, puede ser el número correcto. Se ha hecho estándar que si yo soy un ingeniero y tú y Fran sois otros dos ingenieros, cuando yo hago un cambio, una serie de commits, lo publico en una cosa que se llama pull request, donde vosotros dos podéis revisar, mi cambio. Validarlo. Una revisión de los cambios que se suben. Y puedes aprobarlo o puedes... Es como versión beta, antes de lanzarlo. Sí, pero solamente a nivel el código, lo que vas a ver el código cambia. Y tú puedes revisarla y puedes decir, yo cambiaría esto aquí hay un problema, etc. Y entonces ahí se genera una colaboración que es muy positiva y por eso esto se ha hecho muy estándar en las empresas tecnológicas con las que yo trabajo. No conozco ninguna que no lo use. Como la revisión de artículos científicos. No, digo mi contexto actual. Mi contexto actual. Contexto de producto, Silicon Valley, bla, bla, bla. Ahí no conozco ninguna que no lo use. No, sinceramente. Ahora, puedo entender, si pienso en el contexto de aquí, aunque yo tengo el contexto de hace 10 años, pero bueno, aquí sí conocía empresas que no lo hacían. Que todavía estaban las que tenían V1, V2, ni siquiera sin control de versiones. No, pero la cuestión es si... Porque al final creo que estás buscando una revisión. Y luego si tienes otro tipo de prácticas, puede ser que eso te lo dice. Entonces, claro, yo estoy diciendo son dos cosas. Eso se ha hecho estándar. No estoy diciendo que sea bueno. Claro, no estoy diciendo que sea bueno. Estándar no significa que es el debate de Fran. Que estoy de acuerdo y de hecho había voces muy críticas y Martin Fowler, por ejemplo, era muy crítico con el tema de las feature branches, que al final estos son feature branches. Una pull request es una feature branch, que no se está integrando en el trunk hasta que se mezcle, que es la crítica que yo veo que está haciendo Fran. Pero yo creo que a esta altura es una pelea contra un gigante, porque esto yo lo veo estandarizado. Yo creo que no. Pero te puedo preguntar por qué es malo, o sea, es que no lo termino de ver. Vale, aquí lo que está buscando con la pull request es un mecanismo de revisión, concreto además, en el que tú haces los cambios y hay un tercero que revisa. Ahí puede haber una serie de problemas, que es el tiempo que pasa entre que yo hago el commit y lo que tarda la persona en revisar. ¿Vale? Pues sí, instantáneo, perfecto, ahí no hay ningún problema. La mayoría de
de veces no es así. La mayoría de veces lo que suele haber es un cuello de botella porque se acumulan los cambios. Esos cambios La revisión de cambios. sí, la revisión genera un cuello de botella. Esos cambios que no están yendo a la rama principal no están yendo a producción. Por lo tanto, están retrasando la entrega de funcionalidad. Y así lo conecta con el lean y todo esto, ¿no? Claro, Sí, claro. cierto. Entonces, si tienes otros mecanismos, por ejemplo, si trabajas en parejas, hay parejas rotativas y demás, esa revisión no la haces bloqueando los cambios, sino de otras maneras. Y sería un proceso diferente para poder hacer eso. Pero, aunque estés haciendo pair programming, los pull requests al final no solo revisar que el código siga los estándares de lo que sea, sino también educas al resto del equipo de las nuevas integraciones que se están haciendo. O sea, Bueno, por eso rotan la pareja. exacto. Para Pero, no generar haces silos. pair programming, o sea, de la solución del feature, pero también tienes la parte del pull request para, ¿sabes?, mantener las estándares. Claro, lo que propone Fran es que no estuviera la pull Es request. que esos estándares, si tú rotas a la gente y esas buenas prácticas se van como, ¿cómo diría yo? Como moviendo entre el equipo. Es otro mecanismo, porque el otro es como individual además. Y después está la explicación, porque yo hago un cómic y yo tengo que esforzarme a explicar a lo mejor ciertos cómics porque la otra persona está en contexto. Cuando estoy trabajando en pareja, el contexto está ahí. No, yo digo hacer las dos cosas. Esa ha sido mi mejor experiencia, trabajar con Extreme Programming en Pair Programming y también tener las personas separadas de las personas que desarrollaron que leen la pull request, que te comentan, que aprenden de la nueva implementación. Pero bloqueando o sea, bueno, yo he visto casos que puede ser a posteriori, pero no hay problema. para mí eso es un problema de project management. O sea, tú no deberías estar teniendo esos bots, o sea, la manera en que organizas tu trabajo debería permitirte de que no se generen esos bottlenecks porque puedes trabajar en otros features que no son dependientes. Entonces, eso debería estar ponderado en el tiempo de desarrollo que tarda ese feature, ¿no? O sea, por ejemplo, yo estaba trabajando para IFCO cuando estaba en NTT, que es la empresa esta que genera las cajas estas de supermercados, bueno, no genera, perdón, alquila a los supermercados de y todo ello, las cajas estas verdes, ¿no? Y esas las traquean con unos GPS, unos sensores Bluetooth, y bueno, te puedes imaginar la logística y la cantidad de datos que hay. Entonces, claro, las implementaciones que hacíamos, ellos antes tenían un equipo también de ¿Cada caja de tiene un chip? No todas, como 10%. Pero antes ellos están trabajando con una consultora alemana. ¿Y qué pasa? Que están teniendo muchos clientes en Europa, o sea, perdón, como que en España. Entonces estaban pasando, básicamente, despidiendo a los alemanes o transicionando para trabajar con consultoras de España. Y que estoy viendo, yo, o sea, que he estado en el equipo estos últimos 6 meses, en esa transición, es que los alemanes, aunque se tarden 1 o 2 días haciendo una buena pull request, lo que aportan en la pull request para mí vale muchísimo la pena. No solo porque estás transmitiendo conocimiento, sino también porque estás aprendiendo los desarrolladores, o sea, o yo o el compañero, de lo que yo puedo enseñarle a esa persona mediante la pull request. Entonces, para mí, aporta una calidad. Pero te das cuenta que estás utilizando la pull request como un mecanismo para hacer ese tipo de cosas, ¿no? Para tener información, pero bueno, lo que digo es que pueden haber otras fórmulas para obtener eso mismo que estás buscando. Pair programming. El programming rotativo y también puedes tener, sesiones de vamos a ver los problemas en el código. Sobre todo yo creo que el problema estaría en que sea bloqueante. Yo creo que eso sí que en muchos casos sí que es muy problemático. Y después hay gente que no, después hay temas de modelos, pero tampoco estirarnos mucho el tema de modelos, de tienes terceros que no son tu equipo y tienes que estar revisando porque tú tienes como consultora. Pero ya te explica el modelo propio que tienes de colaboración con esa gente es el que te está como teniendo un modelo de bloqueo porque no te fías del todo de... ¿no? Por ejemplo, a mí, yo filosóficamente me gustan mucho las propuestas como la de Fran. Lo que pasa es que requiere un alineamiento del equipo y desarrollar unos skills en cada uno de los miembros del equipo para que pueda... Tiene que haber esos skills, pero tiene que haber una decisión consciente desde la dirección del proyecto de la empresa de apostar en esa vía. Yo creo que sí, que puede funcionar muy bien, cuando funciona muy bien, yo lo he visto funcionar bien, pero creo que esta es una solución más sencilla de llegar a ella. Ahora, más estándar. Más estandarizado, ¿no? Sí, más estándar. Es más estándar. Y es verdad que los bottlenecks, los cuellos de botella son un problema,
De hecho, justo yo, a raíz de la última reunión de leadership de ingeniería en Turo, una de las labores que tengo yo encomendada y que todavía no me he puesto en serio a ella es crear unas guidelines, unas best practices de colaboración en pull request. Y una de las cosas es poner defaults. Por ejemplo, yo he visto algunos, no hemos definido la que queremos nosotros hacer ahora, pero yo he visto ejemplos donde se dice, si tú estás tagueado como reviewer en una PR y en 24 horas no has interactuado, se considera que estás aprobando. ¿Está? Aprobado por defecto. Tú estás diciendo que está bien. Si no se ha contestado. Si tú en 24 horas no contestas, se considera que estás aprobando. ¿Y tú? Es un ejemplo que yo he visto en casos reales. ¿Tú que revisas todo? Sí, ¿Sí revisas todo? Ahí tienes una revisión estadística. No, No sabes que no vas a poder revisar todo, ahí lo que estás poniendo, 20%. ahí lo que estás poniendo como, porque es un SLA, ¿no? Service Level Agreement. Claro. Y lo que estás incentivando es que la persona en 24 horas diga algo. Entonces, si algo puede ser taguear a otras personas que son las conocidas, entonces tú vas a ver de qué va el problema y vas a decir, pues esto es mejor que lo vea Fran o que lo vea Raúl. Y no lo hago yo. Pero ya tú has interactuado, con lo cual estamos obligando que se mueva y no se quede bloqueado. Otro puede ser que tú ves que algo sencillo, lo apruebas. Otro puede ser que solicites cambio, ves que no se entiende, solicito cambio. Pero estamos obligando a que interactúe. Pero quiero decir, sobre todo lo que se sube al tranca, al código. Cuando yo establezco ese SLA de que tengas que interactuar 24 horas, a lo mejor basta con que tú digas algo. No tienes que verlo todo. Una cosa que... Veo claramente efecto cobra por ahí, ¿eh? Ya llegando ahí, la veo claramente, ¿eh? Con eso, ¿eh? Aquí lo que... O sea, nosotros estuvimos haciendo un tiempo, ahora se hace más informal, nosotros no tenemos ninguna de estas formalidades, también por tamaños de proyectos y porque o sea, se hace al final se hace de forma informal, en pares cuando se hace. Pero lo que sí había en su día es que el ticket de entrada se marcaba si requería revisión de pares. O sea, ahora se hace informalmente decir, aquí, por ejemplo, hay una serie de cosas que dice, aquí no hay nadie que suba código que tenga que ver con transacciones, con threads, con bloqueos o con esto que no pase por arquitectura. Eso hay una serie de cosas. Es decir, categorización. O sea, tú puedes hacer eso, pero nadie toca... O sea, nadie que tenga que ver con transacciones, con bloqueos, o con threads, o con jobs, o con triggers, se suben sin revisión de arquitectura. Nosotros tenemos algo similar en las pull requests donde tenemos equipos en GitHub definidos como equipos, entonces podemos tener equipos de front-end platform, entonces todo lo que tiene que ver con cosas de Node o de React, de versiones o de cosas de builds, de infraestructura, tiene que ser aprobado por ese equipo. Para aplicar el mismo equipo de arquitectura, por ejemplo, en Cloud teníamos, todo era docs as code, todo era documentación como código, era todo como código, configuración como código, documentación como código. Entonces, teníamos la RFC, los RFC, las propuestas de cambios de cosas de arquitectura, pues se tagueaba el equipo de arquitectura para los approvals. O sea que eso lo puedes implementar. Al final, GitHub es una herramienta para implementar ese tipo de controles, ¿no? Entonces lo puedes implementar de otra forma. Y eso lo puedes suplir con entornos muy dinámicos y muy colaborativos, como lo que puede plantear Fran, donde se hace pair programming rotativo y demás, y al final estás distribuyendo el conocimiento y te permite ser más rápido, evitar el cuello de botella, confiando en que el equipo va a ser capaz tanto de distribuir ese movimiento como de que va a tener una baja rotación, porque si tienes altas rotaciones ahí también se te complica más. Hombre, claro, pero ese es el problema que no lo tienes con la pull request. Bueno, ahí sí pasa lo que les comentaba, porque ahí está de alguna manera, hay un histórico que tú puedes consultar. Sí, tú empiezas desde cero, ¿sabes? O sea, tú Sí, escribes tu código, o sea, tú para escribir tu código no miras todo el código anterior. No, pero bueno, a ver cómo lo hicieron todos los demás, pero tú yo lo sí haces hago, y te dan feedback. Pero yo, por ejemplo, en mi día a día sí que estoy tocateando algo de nosotros tenemos una base de código gigantesca, como se puede imaginar, y además hay código de 2010, o sea que bueno, y a veces sí que miro en el Git Blame, en el histórico, y veo el enlace a la pull request, voy a la pull request, veo el contexto, o sea, sí sirve como un elemento de darte más información sobre el cambio antiguo que estás analizando. Pero puedes decir, ya lo veo solo en el... Claro, son cambios, ¿no? O sea, que pero son los cambios, no las pull requests.
veo ambas cosas, porque a lo mejor el cambio lo veo, pero también si miro la pull request veo una serie de cambios que están en De esa comentarios ahí. Son 10 commits. El pull request me está agrupando 10 commits, que si miro commit por commit solo veo lo que son. A lo mejor hay commits que tocan distintas áreas de la codebase y me da ese contexto de por qué se hizo este cambio más. Pero es el histórico del control de versiones. Miro ambas cosas. Estoy con versiones y ahí eso me lleva a la pull request. O sea, a veces miro la pull request y hay información, hay fotos, hay imágenes, hay vídeos. Si solo trabajas con 2 personas en un feature, es muy probable que la persona más adecuada para revisar ese código no haya trabajado en él. Porque hay personas que llevan mucha más experiencia, que entienden ya sea las mejores prácticas de la empresa o, no sé, la parte de la lógica de lo que sea que estás intentando implementar. Y si solo trabajas con pair programming y ese es como tu método de, ya sea rotativo o no rotativo, como tú quieras, no creo que tengas el suficiente... A mí me gustaría confiar de que todo el código que pasa, o sea, tu idea es pushar a main y rezar. Pero No, fíjate que tú estás intentando suplir, ¿no? Dice, una persona que no ha estado activa ahí, ¿no? Es la que sería mejor para revisarlo. No. Una persona que entiende el code base. Vale. Y, o sea, por ejemplo... Sí, pero voy a contar porque si nos van... Sí, esto es otro debate. Sí, porque es otro debate. Eso lo iba a decir, que lo apuntemos para... No hay para un extremo, debate sobre no hay pull request. extremo, que no hay Es extremo. interesante. Lo que pasa es que hay... Fran lleva muchos años trabajando en ese tipo de cosas. Tú estás acostumbrado a otro tipo de trabajo y va a ser una conversión larga de resolver. Es una discusión, o sea que esto es un tema, una charla para tenerla porque va... Y aquí estamos. Última pregunta. Yo soy experta en guiar a las personas para dictar charlas, así que no hablen mucho. Muy pequeño de rápido, como Meaningful Metrics. Entonces, por ahí me gusta que si no se dice nada, está aceptado, pero combinado con un indicador de quién es responsable de los bugs que están generados por la revisión de tal persona. Bueno, de hecho, algo que se suele decir, y con eso cierro de las pull requests. De esta manera uno está responsable de los bugs que van a... Una de las cosas buenas de las pull requests cuando se mete dentro de la cultura es que si Alejandro hizo la pull request y Raúl y yo la aprobamos y eso lo revienta, realmente la responsabilidad es de nosotros tres, no solo de Alejandro, porque yo la aprobé. Y eso nosotros intentamos aplicar bastante. Entonces, si eso revienta, que ayudemos todos, ¿no? Entonces, aparte de distribuir el posible impacto que pueda tener. Pero igualmente esto, ya sé que no creo que lo pasara. Que eso no tiene para pull request, si tú tienes una falsa, ¿no? Sensación de equipo donde no lo rompió y a mí pues, también por eso, esto yo creo que es una muy buena sugerencia para una charla sobre cómo contraponer estas cosas que hemos hablado con cómo lo podría solucionar en un contexto más dinámico con el programa rotativo, y creo que es una charla interesante. Sí, buen asunto. Y va a dar bastante debate, o sea que yo creo que es bueno. Bueno, siempre que estén estos dos hombres no se van a lindar ahí, ¿eh? O sea, mejor en un ring de boxeo. Pero además yo filosóficamente simpatizo mucho, pero yo te digo, en el contexto donde yo me muevo actualmente, ves que esto está estandarizado. Yo no Pero digo que no. Pero no estoy diciendo que esté bien, eso no significa que esté bien. Sí. Digo que es más sencillo. Cambia de sitios por donde mueves. Creo que está pensando. Es lo que está pensando, está seguro. Pero yo digo que esto es más fácil de implementar y el otro requiere... Pero bueno, no voy a entrar porque es que no digamos. Avanza. Entonces, hemos hablado Balance. hemos hablado dos partes importantes. La primera, las misleading metrics estas que dijimos. Ahora hemos hablado de algunas más nuanced metrics o aspectos que se pueden tener en cuenta, que pueden ser más holísticos, más constructivos, pueden tener en cuenta más variables, etc. Entonces ahora la tercera parte sería intentar definir un sistema balanceado. Entonces, aquí podríamos pensar, en base a lo que hemos hablado, por un lado, podemos tener métricas cuantitativas y cualitativas. Las que hablamos al principio y las que son las fáciles y las que la gente en general empieza son las cuantitativas, porque las puedes medir: número de commits, número de líneas, número de backfixes. Las cuantitativas son las más fáciles, las que todo el mundo cae. Pero hemos hablado de cualitativas, hemos hablado de mentorship and collaboration, hemos hablado de quality assurance en cuanto a sistemas, procesos, automatización, resiliencia, además. Entonces, equilibrar estas dos variables sería una manera de intentar balancear el sistema, tener un sistema de incentivos balanceado. Otra es tener en cuenta el feedback de compañeros
y ahí está implícito en las pull requests, pero también está implícito en sistemas como los que habla Fran, donde se hace pair programming y demás, se teniendo mucho en cuenta la colaboración entre compañeros, pero también de stakeholders. Hablamos de intentar definir sistemas donde las métricas que apuntan al cliente se tienen en cuenta o al negocio. Dijimos antes de intentar reducir los costes operacionales o intentar maximizar el impacto del negocio, ¿no? Las ventas que realizamos. Hablamos también de cosas como la comunicación interdepartamental. Entonces, es que que exista feedback en el sistema, tanto de compañeros como de stakeholders. Stakeholders entendiendo como personas que colaboran en el proceso, ya sean clientes, ya sean personas de otras áreas. Segunda pata. Y tercera pata, entonces los incentivos, ¿no? Podemos eliminar incentivos perversos, como hemos hablado en algunos casos, intentar minimizarlos o eliminarlos, y de una manera alinearnos con los objetivos del negocio. Cuando tenemos incentivos que están alineados con lo que el negocio intenta conseguir, posiblemente vamos a tener un mayor alineamiento en cuanto a lo que hacemos y a los resultados que pueden tener, ¿no? Entonces, esto es un intento de intentar poner el foco en que si solamente, como decíamos al principio de la charla, si solamente tenemos métricas cuantitativas aisladas, estamos aquí. Pero tenemos que tener también las cualitativas. Y además tenemos que tener en cuenta los distintos actores que tienen que participar, compañeros y stakeholders. Y luego tenemos que tener en cuenta los incentivos que estamos creando al medir. Porque como decía Guillermo, el mero hecho de medir ya impacta en cómo la gente se comporta. Pero desde luego muchas veces cuando empiezas a medir, al final acabas implementando un incentivo, porque es muy jugoso, ya lo tienes ahí. Si ya tú estás diciendo, vamos a empezar a medir solo por tener información. Y vemos que Alejandro tiene 2000 commits al día y Verónica 5. Al final, cuando llega la performance review al final del año, decimos, oye, mira, que Verónica hace mucho menos que Alejandro, porque la métrica que tenemos es esta, y con la métrica que tenemos, entonces al final le van a dar el bonus o el ascenso a Alejandro en vez de a Verónica. Con lo cual, cuando ya empiezas a medir, es muy fácil al final acabar cayendo en que ese es el incentivo, implícito o explícito. Entonces, eliminar los perversos y alinearnos con los objetivos de negocio, y al final, si nuestros incentivos están alineados con que la empresa vaya bien, con que el negocio crezca, pues es más probable que sea un feedback loop positivo, ¿no? Mientras que si están desacoplados, pues probablemente no lo sea. Entonces este es un intento de intentar poner de reflejo la importancia de crear un sistema balanceado, no quedarnos con una métrica aislada, y posibles componentes a tener en cuenta. Esa es la tercera pata de la charla. Entonces ahora la cuarta, después de todo esto que hemos hablado, métricas cualitativas que son malas, toda la complejidad que hablamos al segundo punto, intentar definir cosas más elaboradas, hablar de cómo balancear todo. Esto me recuerda a mí no sé si han visto este meme de la campana de Gauss. Es un que se usa mucho, ¿no? Es un meme que está en la campana de Gauss y se ve a alguien que está como en la izquierda del IQ, ¿no? La campana de Gauss del IQ, del cociente intelectual. Y en la izquierda se ve una persona que dibuja con cara así como de tonto y dice, no midas nada. Y en la parte alta de la campana, que es como la gente que está ahí en medio, tú no, mídelo todo porque tienes que tener en cuenta las métricas cualitativas y las cuantitativas y el impacto del negocio y el de ese tipo, y sufriendo ahí como llorando, ¿no? Y al final el que está en la derecha de la campana del todo dice, no midas nada. Y eso, más allá del IQ, también a veces pasa con la experiencia. Cuando tienes muy poca experiencia, pasa en muchos contextos que yo lo he visto profesionalmente, cuando tienes muy poca experiencia, por ejemplo, pasaba con la charla esta de Dave Thomas, el de Pragmatic Programming, que él decía, yo no hago test. Y ahora si yo digo, no hago test, a ver si le cae un rayo. Entonces el que empieza a desarrollar software no hace test, yo no hago test. Y el que lleva un tiempo dice, no, yo hago test súper complejo porque tengo test unitario y test de integración y test end-to-end y tenemos unos sistemas que ejecutan todos los días los test de end-to-end. Y el que está con el lado de Dave Thomas dice, yo no hago test. Por poco ese comportamiento que se ve en muchas cosas, a veces nos lleva a pensar. Entonces, hemos estado diciendo, no medimos nada al principio, después nos damos cuenta de que hay que medir cosas, empezamos a hacer errores, después empezamos a elaborar escenas muy complejas y al final dice, no medimos nada. Yo aquí pongo 3 libros que a mí me parecen interesantes en este contexto. No sé si los conocen los 3. Alguien que no conozca alguno de ellos, tal vez no tenemos por qué no hacerlo. Vale, ¿conocen alguno o no conocen ninguno? No sé, no lo... Vale. Tú también hablas de poner la mano. ¿No conoces ninguno de los 3? Vale.
Bueno, a ver, aquí tenemos... Conozco a Daniel Pink, que es súper famoso, pero Drive no. Vale. Bueno, este es el libro que nombré antes, que lo dijo Andreina, sobre los motivadores intrínsecos. Entonces empiezo por él porque ya lo estamos nombrando. Este libro a mí me pareció muy interesante. Tiene una charla también en TED, como de 2015 por ahí. Y básicamente, este hombre, no sé si, no quiero mentir, es una persona muy reputada, que era economista, si no recuerdo mal, o psicólogo organizacional, creo que o en la parte de ventas, no recuerdo exactamente, pero era un tío muy reputado y básicamente en este libro... Tiene un libro de ventas también, igual por ahí. Sí, es que era muy, pero era muy de ventas. Era un libro más bien de por qué nos parece mal vender o algo así. Sí, pero no recuerdo cuál era su... Pero bueno, era un tío con un background así bastante sólido. Y su punto de este libro es hablar de los motivadores intrínsecos. Los motivadores extrínsecos serían tu salario, estatus y cosas así. Los motivadores intrínsecos, él nombra 3, que son autonomía, maestría y propósito. Entonces, si tú tienes un equipo en tu empresa, tu equipo tiene unas personas que tienen esa motivación intrínseca, si tú les ofreces autonomía, maestría y propósito, van a venir con muchas ganas a aportar lo que más pueden dar. Entonces, son las 3 patas de la motivación intrínseca. La autonomía, yo siento que puedo aportar mis ideas, que puedo hacer las cosas de la forma que yo creo más adecuada. Maestría, puedo perseguir la excelencia, y propósito, lo que hago tiene un significado. Entonces, esto sería esta pata. Reinventing Organizations, ¿quién sí lo conoce? Raúl y Fran. A mí me parece un libro muy interesante, ya tiene unos años, porque a lo mejor lo leí hace 10 años o así. Y a mí me parece muy interesante, además, el contexto Agile, pues conocido porque él habla por colores del tipo de organizaciones que hay. Yo, por ejemplo, recuerdo que el rojo, estoy hablando de memoria, pero creo que el rojo era la mafia, que era como el más básico, donde yo soy el capo. Solo me acuerdo el tip. Exacto. Pero voy a intentar hacer un resumen muy breve, ¿no? Si nosotros somos una mafia, y yo soy el capo, yo les doy órdenes a ustedes y ustedes hacen lo que yo diga, y si no lo hacen, se juegan que yo mando a Frank, que es mi sicario, y les mate, o lo que sea. Entonces, ese es el sistema organizacional de ese contexto. Basado en el miedo y basado en la autoridad de alguien. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Exacto. Después tenemos el siguiente, que si no recuerdo mal era amarillo, y era organizaciones como el ejército o la iglesia, donde son muy burocráticas, se establecen unas jerarquías muy concretas, y de ahí hacia abajo, y casi nadie, todo el mundo tiene un trabajo muy concreto que realizar. No hay mucha comunicación entre pares, ni cross-departamental, ni tú vas a desarrollarte fuera de tu ámbito. Si tú te encargas de esto muy concreto, recibes órdenes de un superior y así se ejecuta. Se supone que todos estos sistemas que comentaba Frederick Laloux mejora uno sobre otro, con lo cual este ya supone una mejora respecto a la mafia. Lo que pasa es que es muy jerárquico y muy rígido. Luego, si no recuerdo mal, él hablaba del naranja, que es la máquina, la machine, y son empresas muy orientadas a métricas y a incentivos. Medir, ¿no? Pues lo que hemos hablado hoy, medir número de commits y resguardear en base a eso. Y él habla de que en ese caso lo que pasa es que se tiende a convertir la organización en una máquina un poco sin alma, donde solo se mide ese objetivo final y no importa tanto, y sobre todo en empresas intensivas en conocimiento, donde importa más esa innovación, creatividad, colaboración. Eso es difícil implementarlo cuando solo te ciñes a números concretos. El siguiente punto que él nombraba, si no recuerdo mal, es el verde, que es la familia, y donde entraría Agile, lo que tradicionalmente conocíamos como Agile. Que nos comportamos como una familia, todo el mundo confía los unos en los otros, intentamos colaborar, ser buenos, no medir tanto y demás. Un poco estoy simplificando. Y a ese le veía también sus riesgos, porque a lo mejor se puede perder accountability, o hay gente que se puede aprovechar del sistema. Y luego llegaba el último, que era el tío, que era el turquesa. Entonces él lo que decía en ese era que es tratar la organización como un organismo vivo, donde va evolucionando, donde se mantienen esos motivadores intrínsecos y al mismo tiempo tenemos esa fluidez para evolucionar. A lo mejor combinamos algo de métricas, combinamos algo de la creatividad y de ese entorno familiar donde la gente se siente seguro, como es la parte verde, y es un poco más equilibrado. Estoy simplificando mucho,
Pero estoy lanzando esto como idea de hacia dónde quiero llegar. El tercero, holacracy. ¿Quién sí conoce holacracy? ¿Alguien conoce holacracy? Sí, sin jefes, ¿no? Autogestionado. Bueno, va por ahí, va en la línea de un sistema de organización muy horizontal, muy plano, donde se definen roles y responsabilidades rotativos con círculos de cada grupo de interés de cosas, y pretende también ir muy en la sintonía de la motivación intrínseca, del carácter evolutivo, de evitar las jerarquías y demás. Entonces, todo esto lo doy como contexto de si realmente necesitamos métricas. Si nosotros somos capaces de crear un entorno en el cual las personas están altamente motivadas, y al principio te decía que tenía que ver con lo que tú comentabas esto, porque si tú tienes una gran percepción de la profesionalidad o de lo que eso implica, tú tienes motivadores intrínsecos para hacer bien tu trabajo, y de alguna manera estás encajando aquí. Creo que decíamos que eso al final a veces no lo puedes medir o no lo puedes enforzar, iba a decir, no puedes obligar a que se haga. Pero sí puedes crear un entorno, un caldo de cultivo donde la gente, de forma, digamos, propia, tenga ese interés en intentar hacer las cosas lo mejor posible, que es la maestría, que tenga un propósito compartido. Si tú eres capaz de transmitir cuál es nuestro objetivo como organización, cada vez se usa más, a veces se ha entendido mal, pero esto de las OKRs, Objectives and Key Results, que se puso muy de moda hace unos años, empezó Google y demás, después se ha pervertido mucho, pero hay un objetivo ahí que es, si toda la organización comparte unos objetivos y unos resultados clave desde el punto de vista del negocio, y luego tú permeas eso a cada departamento, y cada departamento intenta diseñar su propia estrategia alineada con ese objetivo de negocio, vamos a ir todos en la misma dirección, ¿no? Entonces, bueno, eso es el propósito compartido. Entonces, si tienes autonomía para el día a día, que la gente pueda explotar su talento o trabajar de la forma que le es mejor. Maestría, intentar buscar la excelencia, como lo decía antes, y el propósito compartido, a lo mejor ya medir cosas se te hace redundante. A lo mejor ya con eso tienes lo que necesitas. Ya vas en un entorno donde evoluciona lo suficientemente rápido, donde la colaboración es lo suficientemente fluida, donde la gente ya de por sí persigue la excelencia. Entonces ahí lo otro va a ser contraproducente. Lo otro te va a crear una complejidad innecesaria. Va a estar en lo que decíamos la campana de Gauss en medio de peleándote por intentar definir ese sistema equilibrado donde tengas todo en cuenta y demás. Y al final aprende mucho tiempo, que además conecta con lo que decía Fran antes. Muchas veces esos entornos muy ágiles, de gente muy senior y muy motivada, donde se hace programming rotativo, donde se alinea todo, ya de alguna manera se crea este caldo de cultivo. Entonces a veces se hace redundante ese tipo de foco en métricas concretas. No quita que pueda ser complementario, puedes llegar aquí y aún así puedes querer definir otras cosas, pero el punto es, a lo mejor, si estás en un entorno donde nada de esto se cumple, tú te vas a poner a diseñar incentivos y al final lo que estás haciendo es algo top-down. Estás tú diseñando unos incentivos para que la gente ejecute. Si ya tú creas este caldo de cultivo para que la gente se sienta motivada y se sienta parte de lo que estamos produciendo, a lo mejor ya las métricas no te van a aportar tanto, porque de base ya va a existir esa cultura de colaboración, de mejora continua, etc. Culture is strategy for breakfast. Yeah, that's a good one. Esa no duda. Yeah, Pero después entramos como la arquitectura de cómo sigue esta cultura, porque no cae del cielo. Claro, exacto. Eso sería otra mucho más. Pero lo que dice él es verdad, ¿no? Al final, en el futuro se come la estrategia para el desayuno, que es una frase que se usa mucho, ¿no? Tú puedes darle muchas vueltas, pero después la realidad se impone. Dice eso, un gurú de marketing. Sí, yo lo he oído mucho la frase, no necesariamente con future, pero something it's a strategy for breakfast. Future. Yeah, future, ¿no? Sí. Sí. Pero creo que tiene una gran parte de verdad. Como todo, al final. Muy importante. De hecho, la propia frase es demoledora. Es como... Y además se alinea mucho con Agile, porque al final cuando pensamos en ese strategy, estamos pensando en strategy de un grupo de personas muy pequeño que se sienta en una sala, define lo que tenemos que hacer, estar tiempo pensando en eso, y al final no es nada ágil, no es nada iterativo, no es nada adaptativo. El mejor sistema, el sistema más perfecto y sofisticado todavía es dependiente del ser humano. Y el ser humano es el ser humano. Sí, claro. Entonces, ahí lo que quiero decir es, para yo intentar dejar mi punto más o menos claro, es,
a mi juicio, en un sistema ideal donde hemos conseguido crear una cultura en base a este tipo de cosas, probablemente las métricas son redundantes o como mucho son informativas y no deberíamos perder mucho tiempo en eso y podemos movernos mucho más deprisa como organización. Ahora, y ese es mi comentario en relación también con lo que hablábamos con Fran antes, yo creo que los sitios donde de forma, digamos, realista o práctica, conseguir esto es muy improbable en un sistema. Porque además las organizaciones ya existen, tú no partes del vacío. Si partiese del vacío todavía, un equipo pequeño, parte del vacío, crea esta cultura y demás. Entonces cuando vamos al mundo real, trademark, ¿no? Del mundo real, es muy difícil implementar esto, sería algo a muchos años, tendría que tener pocas rotaciones, con equipos grandes muy difícil y demás. Entonces ahí es donde puede ser que te merezca la pena implementar métricas o incentivos incluso, ¿no? Y ahí es donde irías al punto número 2, no vayas 2 al 1, sino intentar diseñar el sistema más balanceado y más complejo. Y total cost of ownership, cuando implementas esas cosas, tienes menos mid-level managers y es más económico. Sí, claro, exacto. Pero tú igual no, igual que hablábamos de los outliers, tú igual no pones una métrica para conducirte, sino para saber que no te despeñas. Es decir, a lo mejor no lo que estás diciendo, no vas a recompensar, no vas a tal, sí, pero si yo empiezo a ver que por mucho que colabore, por mucho que tenga organización y tal, aquí no salen o hay determinadas cosas que no están saliendo, igual si no lo mides tardas mucho en enterar, sí. Igual cuando ya te has despeñado. Digo que a lo mejor es un sistema de o sea, que es un sistema de control, pero o sea, que tiene que estar el sistema. Sí, orientando tu punto, para lo que está diciendo Guillermo, quería hacer una aportación, orientando tu punto a esto, si tú tienes ese entorno donde la gente se siente cómoda, percibe su maestría, su propósito, hay comunicación, hay colaboración, al final definir esa métrica puede ser algo compartido y que la usemos como información sobre cómo vamos como negocio, sobre dónde queremos ir. Y entonces se puede eliminar a lo mejor ese componente de incentivo o se puede atenuar mucho. Y a lo mejor ahí puede ser interesante tenerlo. Ahí no estoy diciendo que no. Lo único que siempre tendría que estar presente es que no sea algo percibido como top-down y no sea algo que claramente guía incentivos y que sea algo evolutivo. Digo en este entorno, ¿no? Después, si este entorno no se puede conseguir, pues evidentemente ahí va a ser más importante medir. No sé, ibas a comentar tú algo, Fran, y después si quieres tú otra vez. Sí, yo creo que lo apuntaste al principio, ¿no? Que es este hecho de la métrica como incentivo y la métrica como informativo, que también lo has puesto sobre la mesa. Yo creo que eso es clave. Y después está también la elección de las métricas, el conjunto de métricas también, porque no es lo mismo tener una única métrica, donde todo, que tengas métricas, un conjunto de métricas que haga como que estabilice más el sistema, ¿no? Es decir, si tú te vas mucho a esta, entonces estás afectando a la otra métrica, entonces eso probablemente sea mucho mejor. Después está el nivel al que lo apliques, no es lo mismo que lo apliques una métrica para un individuo, claro, donde el incentivo puede ser que entre en conflicto con los demás, que lo apliques a nivel de equipo, a nivel de empresa. Sí, pero muchas veces se suele hablar, por ejemplo, de incentivos a nivel de equipo, suelen ser menos dañinos que a nivel individual. Porque no hay competición, pero también podría haber competición entre equipos. También podría haber eso. Después está el tema de pues, las métricas de negocio, yo creo que siempre vamos a ver esto. Ahí no estamos diciendo que vamos a dejar de medir cuánto vendemos frente al año pasado. Pero estamos hablando más quizás de métricas en relación con la colaboración, con el día a día del trabajo y aplicado también a ingeniería especialmente. Para que esto después va en varias capas. Y aquí en esto no significa no medir, pero aquí cuando tienes una cultura basada en esto, probablemente hay un interés de todos de medir, de evaluarnos, pero ya eliminando ese componente de percibirte como juzgado, como incentivo. Hay una cosa que igual parece una perogrullada y luego tendrá su cosa, pero es decir, parte de las métricas que estás diciendo, es decir, porque muchas veces la gente, como cuando te viene a decir software, dice, me dices lo que tengo que hacer en vez de decirme lo que quieres, ¿no? Es decir, pues esto es lo mismo, es decir, tú comentabas antes, esto es un proxy para el no sé qué. Es que realmente es eso, porque cuando tú estás midiendo book counts o estás midiendo líneas de código,
¿por qué no me dices lo que quieres medir? Porque, por ejemplo, una cosa que luego ella dirá, luego, ¿cómo defines esa medida? Está así, pero por ejemplo, una cosa, puede ser muy tonto, que siempre la he usado allá, que es los puntos de historia, ¿no? Es decir, hombre, si yo valoro las cosas y yo le doy mi valor, ticket por ticket, a funcionalidad por funcionalidad, yo le doy un valor en puntos y yo voy midiendo los puntos que saco por unidad de tiempo, estoy midiendo valor, que es lo que yo quiero, suponiendo que yo lo que quiero es valor, a lo mejor quiero tickets para facturarlo al cliente, pero si yo lo que quiero es valor, entonces sí. Luego vendrá a decir, oye, ¿cómo valoro cuánto vale cada cosa, ¿no? Pero por lo menos podrías valorar diseño por un lado, aunque no hagas código, podrías valorar, porque a lo mejor pones tus tareas con su valor, o ya supones que hay o que vas a colaborar, o que va a intervenir más gente y demás. Es decir, por lo pronto ya alguien se lo ha pensado cuál es el valor que le da. Eso relativamente yo creo que lo puede conseguir. Después está la elección, quiero decir, por ejemplo, las que habla Dora, ¿no? Las métricas de Dora, ¿no? Que básicamente se centran en el throughput y estabilización, ¿no? O sea, el throughput, el lead time, ¿no? El tiempo que tardas en entregar algo al cliente y el número de deployments que puedes hacer. De hecho, ahora la misma Nicole Folsgren, que era la autora de Dora, y que estamos con Jess Humble también, que decía LCD. Hicieron ahora un nuevo, no me acuerdo el nombre que han dado, hay un nuevo libro, teoría, que evoluciona Dora, y define muchas. Y de hecho nosotros íbamos a incorporar ahora en futuro una herramienta de Apache para medir cosas de ese tipo. O sea que con lo cual tener por intentar conectarlo todo, evidentemente tener un cuadro de mando con esa información va a ser útil. El problema es cómo se percibe eso desde el punto de vista del equipo, lo que hablamos de los incentivos, lo que hablamos de que haya una shared ownership de eso, de que lo percibamos como algo de todos y no sea algo impuesto. Entonces ahí siempre va a ser producente. Ibas a decir, perdón, que te interrumpí. No, que en esa combinatoria, por ejemplo, hablan del throughput, pero también hablan de la estabilización. Es decir, también miden el número de ratio de errores. Y si no me equivoco, el otro es la capacidad de recuperación, ¿no? Si tú tienes un error, ¿qué capacidad tienes de recuperarte rápidamente? Sí. Entonces, esas contrarrestan unas a las otras, si te das cuenta, porque estás buscando entrega rápida, pero también estabilización. Sí. Y además te permite ver que si incrementas mucho una, te incrementas la otra. Entonces, con cuál ves las tensiones que hay. Y lo ves en la pull request, pero eso yo solo porque no tiene la estabilización dentro. Pero bueno. El tema está en que incluso tú te vas con Dora, también tienes un problema. ¿Por qué? Porque otra que tú apuntaste aquí, que estoy pensando en el output del sistema, feature, yo saco feature y me da igual que si están resolviendo un problema real del cliente o cómo de bien lo están resolviendo, o estoy midiendo el outcome, ¿no? El resultado que tiene lo que yo entrego. Claro. Entonces, claro, hay que contrarrestarlas, pero tampoco te vale no usar ninguna, porque tus percepciones de cómo va la cosa las tienes también que contrarrestar a veces con algunos datos. Quiero decir, sí, porque a alguno le ha pasado. Pero eso, ¿no? Tú podrías de alguna manera darle un valor a una funcionalidad. Sí, es que la historia de usuario, la punta de historia de usuario tiene... También otra tela, no hablan. Es otra tela, porque te vas a Noeste y vas a decir Ron Jeffries, ¿no? Ron Jeffries dijo, no... Me retracto. Entonces, pero ¿qué pasa? Yo vuelvo a lo de antes porque, en relación con lo que dice Guillermo, yo sí percibo a nivel ya personal como anécdota, donde vienes de un sitio donde se medía cuánto tiempo vas a dedicarle a una cosa y poner ese nivel de abstracción, yo lo he percibido como muy positivo en los equipos, ese nivel de abstracción de puntos de historia, hablar del tiempo y tal. Después tienes muchos entornos donde se dice... ¿Cómo lo estás valorando? Donde se dice al final eso lo acabas traduciendo tiempo, pero bueno, a lo mejor eso ya permite que la gente, si descarga esa presión en la gente y lo hace de otra capa, es otro debate diferente. Pero lo que yo pretendía con esto es un punto provocativo, en este último punto de decir, tenemos tres situaciones, ¿no? Una en la cual cojo la low hanging fruit y digo, número de línea de código. Y por cierto, antes me levantó la mano Verónica y me olvidé de ti. No, pero ya era otro tema, ya evolucionamos. Miré para ti ahora y me acordé de tu mano levantada. Bueno, a ver, entonces mira, estaba el sistema del low hanging fruit, número de commits, número de líneas de código. Y sabemos lo malo que es ese.
Luego está un sistema donde no mides nada, pero es una empresa al uso tradicional, una organización tradicional donde no se mide nada y es un caos. Déjame hacer el punto y ahora lo cerramos. Después tienes el punto donde te obsesiona y dices, vamos a hacer un sistema complejísimo donde vamos a tener todo en cuenta y al final, yo he visto esto acabar en tierra de nadie, donde nadie acaba de definir cuáles son las métricas, aquello es un caos, al final has perdido un montón de tiempo en eso, pero nadie entiende qué quiere decir, porque una vez que uno sube una baja la otra. Entonces, en ese contexto donde yo ponía este punto provocativo, donde si tienes un entorno muy colaborativo, donde la gente está muy motivada, tal, al final, de forma emergente, surgirán métricas que mediremos, las útiles. Y la propia organización determinará cómo evoluciona. Y ese sería el punto provocativo de esto. Entonces, no significa no medirnos nada. Pero no vamos a hacer ese gran esfuerzo por diseñar un sistema complejísimo, no nos vamos a quedar con el low hanging fruit y no vamos a estar ciegos sin saber lo que hacer. Vamos a intentar crear un entorno donde la gente tiene esos motivadores intrínsecos de maestría, propósito, autonomía, donde estamos alineados en un enfoque lean desde el desarrollo de negocio, en un enfoque ágil del desarrollo de software, donde tenemos una cultura colaborativa, tiramos de DevOps y cosas así como culturas que son muy colaborativas. Entonces, ahí vas a probablemente tener mejores resultados que si un grupo se sienta en una reunión y empezamos a definir un sistema complejísimo, que ahí es donde era mi crítica con la campana de caos. Raúl. Sí, simplemente por construir sobre lo que estabas diciendo, lo primero no, o sea que si es un equipo el que está montando las métricas y entonces intentamos implantarlas, lo que vas a hacer directamente es, vamos, me defiendo como un gato panza arriba, porque más no voy a entender el por qué estás trayendo esas métricas, ¿no? Entonces, aunque sea con la mejor intención. Sí, aunque sea con la mejor intención. Y eso por una parte. Y luego por otra parte es, hasta hemos hablado un poco de métrica reward, ¿no? La métrica premio o métrica castigo. ¿Vale? Cuando a mí, las pocas métricas que me gusta utilizar, porque estoy también en esa base, ¿no? En esa fase de dejemos de medir, ¿vale? Ya desde hace tiempo, sí puedo ver sentido cuando la métrica no se persigue en sí misma o el valor de la métrica no se persigue en sí misma, sino que me da igual lo que salga, lo que quiero que generemos a partir de la métrica es una conversación. ¿Vale? Entonces, no quedarme tanto con el número, un 5, un 10, un 25, eso me da igual. Lo que quiero es que cuando veamos esas métricas empecemos a pensar qué está pasando aquí y qué podemos hacer para que esto cambie si es que no me está gustando. Pero no tanto no es que sacaste un 5, ya he sacado un 6. O sea, no te quedes ni en eso, ¿no? O sea, tengo un 5 y ¿qué debería hacer para sacar un 5000? ¿Cierto que...? O sea, claro, es donde viene la utilidad, ¿no? Y que sea compartida y que todos lo apreciamos como algo colectivo, ¿no? Claro. Verónica, no me olvido de ti. Vale, yo entiendo que ustedes están hablando de métricas internas, no como empresa, pero ¿qué pasa si eres una consultora, trabajas con clientes y son ellos quienes te imponen las métricas Ahí es lo que decía Raúl, es un sistema top-down. Claro, entonces, Es top-down. ahí es otro problema. Ahí puedes estar en el escenario 1 o en el 2, pero en cualquier caso es impuesto. En el 3 no está. O sea, aparte de tu SLA y tienes que cumplir con ese target. Tu pregunta no... Si no te gusta, vete a... Creo que la respuesta No coges ese cliente y vete a tu trabajo. Eso tu respuesta es ¿te cambias o no? Pero siempre es o sea, buscar el para qué se está haciendo, o sea, retar. O sea, el trabajo, por ejemplo, que yo me encargo es retar constantemente para qué es esto, qué sentido tiene esto, qué comportamiento está generando. Lo que puede hacer es retar. Es retar. O sea, el camino fácil es cámbiate de trabajo, ese no es el correcto. Si lo consigues y tienes facilidad de moverte, pues muévete porque no te sientes cómodo. Pero el camino difícil, el de las espinas y todo esto es retar. Constantemente retar. Y ojalá más gente retase porque eso al final... a veces no es bien recibido, cuando retas te echan. A veces pasa, pero... Claro, pero para tu retar al cliente tienes que estar en esa conversación y la cantidad de personas que están involucradas. En ese momento crucial, cuando se definen esas cosas y vamos a dar un proyecto. Normalmente es un entorno muy desgastante, donde probablemente acabes quemando, pero si tú consigues esos retos primero hacerlo internamente, en este caso tenemos un cliente, el gobierno o lo que sea, ¿no? Una gran empresa tradicional, y nosotros somos la que le provee el servicio, consultora, externalización de algo, y tú eres una trabajadora de ese servicio. Tú puedes retar internamente o intentar crear esta cultura internamente en tu pequeño granito de arena. Si consigues que luego la cultura de esa organización vuestra, la externalizada, eso se empieza a percibir como algo que es relevante, ellos son los que pueden retar, la persona que está en contacto con el cliente puede acabar retando de forma transitiva. Pero no estoy diciendo que sea ni fácil, ni rápido, ni con probabilidad de éxito. Y ahí sigue teniendo el problema de la métrica como incentivo, que yo creo que la métrica como incentivo
Eso no es Esa beneficioso. yo no veo ningún beneficio, o sea, no conozco ningún sistema que tenga métrica como incentivo que vaya bien. Y mi punto, Ahora, y mi punto- métrica como información Que lo para... decía Guillermo también. Pero y además porque tú tienes que contrastar, o sea, tú tienes percepciones de lo que ocurre. A mí me ha pasado, oye, que trabajando tal, la persona percibía que habíamos metido muchos errores en la última semana, ¿no? Vale, vamos a medirlo, vamos a ir los datos. ¿Cuántos hay? No habían tantos. ¿Qué pasa? Que esa persona, el bug que había, le había sentado muy mal porque había tenido que hablar con el cliente, no sé qué. Entonces lo percibió muy duramente. Entonces había esta semana, pero los datos no daban eso. Entonces es informativo y tú tienes que contrastar las percepciones también con los datos para ajustarte. Sí, pero ahí lo cuento con lo que estábamos hablando Raúl y yo, que estábamos teniendo el punto más, digamos, más radical de esto, y es deliberado para lo que yo por lo menos, y creo que estamos en la misma línea, lo que quieres poner de manifiesto es, lo importante es que eso sea percibido como algo colectivo y que la gente se sienta parte de eso, porque si no van a surgir amenazas, va a surgir gente que piensa, lo decía también Guillermo al principio, aunque tú no lo plantees como un incentivo, la gente se toma como... Y cuando no es propio, cuando tú no lo percibes como algo propio, ya lo vas a percibir como una amenaza. Entonces, si lo está por cliente, si el cliente dice tienes que cumplir, eso es un incentivo. Aunque no lo esté diciendo, está diciendo, no, pero te voy a mirar esto para pagarte. Bueno, pero incluso aunque tú con la mejor intención digas, voy a medir esto, el lead cycle time o estas cosas de Dora, ¿no? Y si la gente no ha entendido el por qué se hace eso, ya automáticamente en tu equipo, aunque no haya un cliente, ya automáticamente, si se percibe como algo impuesto por alguien que es Frank, que es el tío más senior aquí, ¿qué tal? Esto al final se va a ver reflejado en la performance review del año, y la gente ya va a empezar a actuar así. Entonces, claro, si tú consigues tener ese entorno donde la gente tiene esa confianza, donde se sienten seguros, donde no hay problema en debatir esto, ahí es ideal, me dice. Vale, pero es que necesitan métricas como o sea, Puede hacer falta métrica o puede que no, porque yo soy de los que dice que cada vez que escucho la frase de lo que no se mide no se puede mejorar, automáticamente Dios está matando un gato. ¿Vale? Entonces, como nos gustan mucho los gatos, hay que dejar de utilizar esa frase, eso es lo primero, ¿no? Y luego lo que decir, ¿no? O sea, la misma situación, desde un equipo transformacional en un cliente, se decide empezar a utilizar lead time y cycle time para ver cómo se puede mejorar el flujo de trabajo de los equipos. ¿Vale? En ese mismo cliente se presenta como una imposición a determinados equipos, automáticamente todos esos equipos no usan las métricas, no quieren usarlas, se niegan. Ahora, tú vienes con ellos y tú ya has definido que quieres esa métrica porque sabes que te va a ayudar, ¿no? Pero el planteamiento es, les pones su Kanban y dices, ¿qué podemos hacer para saber cómo mejorar el flujo de esto? Y te van a decir, hostia, ¿por qué no medimos el tiempo entre que entra y sale y no sé cuándo? Mira, lead time. Exacto. ¿Vale? Entonces, Sí, es la diferencia de... Pero da igual, porque se lo impones. Pero esa es la aceptación de la métrica. Es decir, te cuesta porque es top-down, pero si es al revés, pero puedes tener un problema, porque ese equipo, a pesar de que ha definido sus métricas, son dueños de sus métricas, pero siguen guiándose por la métrica como mecanismo de incentivo. No, te hay que cumplir esto, voy a cumplir esto, voy a cumplir esto. Bueno, Pero Mira, eso que lo que decías, es- y venderles la métrica no como objetivo, sino la métrica como generador de conversación. Claro. Que, pues, eso digo que esa es la clave. La parte más ya sea importante- top-down o no, Claro, no sé, da igual. Pero si tú lo haces Top-down no tiene sentido, porque si lo haces top-down, automáticamente lo van a ver como me van a Es que medir por esto. top-down no tiene sentido porque Pero si tú lo estás utilizando como información, el que tiene la información es el que está trabajando en esa operativa. Entonces de arriba a abajo. pero casi siempre que se definen son top-down. O sea, Claro, son porque los- el que tiene la información... Son casos anecdóticos. Bottom-up es casos anecdóticos. Bottom-up es casos donde hay culturas de este tipo. Si no, casi siempre es top-down. No, la definición puede venir de abajo arriba y decir, vale, pues esto es lo que voy a Sí, pero tomar yo, entonces podría- para tal. Claro, pero un equipo a lo mejor genera la suya, pero la empresa que está generando 500 equipos quiere una métrica Bueno, uniforme. pero se la puedes dar de abajo Pero- o arriba, sí, eso no es pero- problema. Pero digo ve, que cada equipo lo en el suyo. mundo real, trademark, Normalmente no ocurre eso, porque suele haber una homogenización, pero... pero en el mundo real, trademark suele ser top-down y además, como hemos estado en la última década, diciendo lo importante que es medir todo, OKRs, KPIs, hasta las herramientas que usamos tipo GitHub han hecho esto, hasta lo de Dora. Hay una percepción en management y en leadership de muchas compañías, y cuanto más grandes más, de medir, y al final acaba siendo top-down. Entonces es muy difícil. Y lo que dice Raúl, y mi punto, y mi experiencia y mi punto van en esa línea es, aunque llegues a la misma métrica, si tú involucras a la gente y la gente lo percibe como algo propio, y que eso sea una forma de crear conversación y de evolucionarlo todo,
la probabilidad de éxito de esa métrica es infinitamente mayor que si Yo estoy también de acuerdo. Yo, por ver si yo estoy como poniendo una posición en la que nadie está. Que básicamente alguien está diciendo no medir absolutamente nada al informativo. Porque eso es lo que digo yo. Claro, Digo, no medir. Mi punto polémico era, para medir número de líneas de código, mejor no medir. O incluso podría llegar hasta decirte, para que sea... Vale. Entre una mala métrica, porque no vale informativa, prefiero no... Entre una mala métrica que no solo no es informativa, sino que va a crear comportamientos perversos y va a crear un problema cultural en la Pero es otra comunidad. cosa que pues estoy utilizando una... Pues ni siquiera es informativa. Pero ¿Qué información me da eso? Claro, pero voy a decir dos cosas. Si tienes una mala métrica que va a crear incentivos perversos y va a cargarse la cultura de la empresa, mejor no medir. Y si tienes un sistema muy complejo, top-down, la probabilidad de que eso te ayude es poca. Pero vuelvo a decir, Y vas a perder mucho la estamos tiempo. usando como incentivo. Sí, pero digo en esos casos Mira, yo digo, para eso mejor no midas. Siempre igual, aunque tengas la métrica, la gente cree que la vas a asociar a un incentivo. ¿Tú la asocias o no? Los OKRs ha pasado con eso toda la vida. O sea, con los OKRs todo el mundo usa los OKRs y que la primera recomendación que te dan es no lo ligues a los incentivos. Anda, ve en el mercado y ve cuánta gente lo ha mezclado. Lo hace. Y lo otro que te iba a decir, el ser humano, hay otra de estas cosas que tú eres bueno para los nombres y quien lo inventó, yo no. Yo solo me acuerdo de lo que... el Good Heart. Es como también una especie de efecto de Durant, es que todos queremos siempre sacar la mayor puntuación. Y entonces siempre pasa con los incentivos, pasa igual con de que si te ponen un número siempre quieres ir a más, y es humano. Vale, entonces, por entender el siguiente punto, ¿existe un sistema sociotécnico que no tenga incentivo? ¿Ya sea explícito o no? El que decida la empresa. Existen incentivos, aunque no estén explícitamente ahí reconocidos y demás, porque de alguna manera la gente actúa en base a... El punto de Raúl Biocre es cuanto más esos incentivos sean percibidos como colectivamente creados, No sé, no estoy y discutiendo creo que desde ello lo diría un paso más allá, donde único pueden ser positivos eso. es que sea una percepción de propiedad colectiva, de colaboración y de Pero yo forma de... no estoy diciendo eso, pero sí que lo estás Fran, el tema Mi punto es que solo en esos casos, que para mí son una minoría simbólica, es donde es útil. Con lo cual yo diría que, por poner un número aleatorio, el 95% de las veces acaban siendo contraproducentes. Ese es mi punto polémico. Sí. Deliberadamente polémico, pero